El anime comienza presentándonos al protagonista llamado Naofumi, quien es un estudiante universitario de 20 años que normalmente no sale porque es un otaku. Luego se revela que todavía vive con sus padres. Ellos le dan una mesada para que no tenga que buscar trabajo, y después de esta presentación, vemos cómo Naofumi decide visitar una biblioteca para leer novelas ligeras. Pero cuando intenta coger una de ellas, accidentalmente derriba varios libros, así que Naofumi decide recoger uno de los libros que tiró en el piso, que se titula Las 4 armas sagradas. Y al interesarse por el título, Naofumi decide abrirlo para leerlo, y ahí se da cuenta de que la historia del libro habla de 4 héroes que vienen de otro mundo y cada uno tiene un arma sagrada, siendo una espada, una lanza, un arco y un escudo respectivamente. Y luego se nos revela que estos están a cargo de salvar al mundo de las olas enemigas. Y después de esto, Naofumi decide continuar leyendo el libro, pero cuando intenta leer la información del héroe del escudo, se da cuenta de que está vacío, y en ese momento el libro comienza a brillar, y allí Naofumi es transportado a un reino llamado Meltmark dentro de una fantasía mundo donde es recibido por varios sacerdotes quienes revelan que lo han convocado junto con otros 3 chicos para salvar su reino. Allí, Naofumi nota que él y los demás son los 4 héroes de las armas sagradas, siendo él el héroe del escudo. Y ahí vemos cómo los sacerdotes le piden ayuda porque su mundo está en peligro, a lo que los otros héroes responden diciendo que están dispuestos a escucharlos. Sin embargo, no planean trabajar gratis, entonces los sacerdotes les dicen a los chicos que pronto tendrán una reunión con el rey para poder negociar con él, lo que los chicos aceptan, y después de unas pocas horas se encuentran con el rey de Meltmark llamado Alt, quien pide a los héroes legendarios que se acerquen, y en eso vemos que el héroe de la espada se llama Ren, el que tiene la lanza es un chico llamado Matoya, y el que tiene el arco se llama Itsuki, y después de la presentación de estos, Naofumi intenta presentarse, sin embargo Alt lo ignora, lo que hace que Naofumi se dé cuenta de que el héroe del escudo no es eso importante, y después de esto Alt les cuenta sobre una profecía apocalíptica de este nuevo mundo que dice que varias oleadas de destrucción llegarán, entonces si no logran evitar estas oleadas el mundo llegará a su fin. Y luego Alt les habla a los niños sobre los relojes de arena de la era de los dragones que se encuentran en cada reino y anuncian cuándo llegarán las oleadas. Y después de esto Alt comenta que la primera oleada llegó en este reino y allí los soldados del reino lograron resistirlo. Pero sabiendo que la segunda y la tercera serán peores, decidieron invocar a los héroes. Y allí Alt menciona que la próxima ola será en menos de un mes. Esta es la razón por la cual los héroes deben volverse más fuertes para... Entonces, con eso, los chicos deciden aceptar ayudarles a cambio de una gran recompensa, a lo cual el rey acepta. Luego les pide a los héroes que revisen sus estadísticas. Al hacerlo, los chicos se dan cuenta de que este mundo es como un videojuego, por lo que deben subir de nivel para hacerse más fuertes. Con eso, los chicos deciden formar un equipo. Sin embargo, son detenidos por el asesor de Alt, quien les dice que deben volverse fuertes por separado, ya que las armas legendarias se repelen entre sí. Así que si luchan juntos, ocurre una reacción negativa. Inmediatamente, lo que significa que viajar juntos les impide crecer de manera óptima. Y después de esto, el consejero les pide a los niños que descansen el resto del día para que puedan prepararse para comenzar su aventura mañana. Y luego por la noche vemos cómo los héroes se reúnen en una habitación para hablar, y allí cada uno menciona que este mundo es similar a un videojuego que solo ellos conocen, lo que confunde a todos, y después de hablar un rato, mientras se dan cuenta de que todos vienen de un mundo diferente, así se nos revela que cada uno viene de un Japón diferente, y en eso Naofumi se da cuenta de que está en desventaja ya que los otros héroes conocen un juego similar a este mundo, a diferencia de él. Y allí los chicos mencionan que el héroe del escudo es el más inútil de todos, ya que este tiene la peor legendaria arma, lo que hace que Naofumi se moleste, pero luego decide calmarse y conseguir buenos compañeros de viaje, y después de esto Naofumi está motivado porque su aventura pronto comenzará. Comienzo, y luego al día siguiente los chicos se encuentran con Alt, quien ha reunido a sus mejores guerreros para unirse al equipo de cada héroe, así que cada guerrero comienza a elegir un héroe, y después de un tiempo Naofumi se da cuenta de que nadie quiere estar en su equipo, ya que se están difundiendo rumores de que no sabe nada sobre este nuevo mundo, por eso nadie confía en sus habilidades. Entonces los héroes descubren que su conversación de anoche fue expuesta, y luego Naofumi comienza a enfadarse porque no podrá subir de nivel en su propio. Pero en ese momento, una chica del grupo de Matoya llamada Mine aparece, y allí decide unirse a Naofumi, lo que sorprende a Naofumi. Y después de esto, Alt decide darle a cada héroe dinero para sus viajes, y decide darle a Naofumi más que al resto porque no tiene un equipo tan grande. Y después de esto, vemos cómo los héroes comienzan su viaje, así que los demás se despiden de Naofumi y le desean buena suerte. Y después de esto, Mine decide mostrar la capital a Naofumi para que pueda familiarizarse con este nuevo entorno, mundo. Y allí Naofumi decide ir a una tienda de armas y equipamiento. Entonces Mine lo lleva a un tipo llamado Erhard,
que es un herrero que dirige una tienda de armas y equipamiento. Allí reconoce a Naofumi como el héroe del escudo, así que le dice a Naofumi que ha tenido mala suerte. Sin embargo, Naofumi decide no dejar que su comentario le afecte. Él, y allí le pide a Erhard que le muestre un arma que pueda usar. Entonces, Erhard le muestra varias espadas hechas de diferentes minerales, pero cuando Naofumi intenta agarrar una espada, inmediatamente lo repele, y allí Naofumi se da cuenta de que solo puede usar su escudo como arma, así que debe luchar solo usando su escudo, y en eso Erhard le pregunta a Naofumi si puede quitárselo, a lo que Naofumi responde diciéndole que solo puede moverlo alrededor. Sin embargo, no puede quitarse el escudo del cuerpo, así que después de esto, Naofumi decide comprar solo un atuendo de aventurero. Y luego Main le dice que es hora de subir de nivel, así que ambos van a las afueras de la capital para ganar experiencia. Y una vez afuera, Naofumi encuentra unos monstruos de bajo nivel conocidos como globos, que lo atacan sin dudarlo. Sin embargo, no pueden hacerle daño a Naofumi gracias a su escudo, así que Naofumi se aprovecha de esto para tomarse su tiempo y derrotarlos con sus puños. Y después de varias horas, Naofumi usa una de las habilidades de su escudo, con la cual absorbe los globos que derrotó para obtener nuevas habilidades. Y luego Main le dice a Naofumi que deberían comprar equipo para ella, ya que de esta manera podrían enfrentar monstruos más fuertes, a lo que Naofumi acepta. Así que regresan a la tienda de Erhard, y allí Naofumi comienza a negociar con él para obtener un descuento en tu compra, lo cual sorprende a Erhard por la habilidad de Naofumi. Y después de esto, vemos como Meine decide comprar algo de equipo bastante caro y luego convence a Naofumi de comprarlos porque podrán recuperar ese dinero, así que Naofumi decide pagar por todo. Y después de esto, Naofumi le pregunta a Erhard dónde puede vender los restos de globos, a lo que Erhard le cuenta sobre una tienda de materiales de monstruos. Así que Naofumi logra recuperar un poco de su dinero perdido. Y luego por la noche decide cenar con Main, y allí comienzan a organizar sus planes para mañana. Y después de esto, Main propone un brindis por Naofumi. Sin embargo, Naofumi decide rechazarlo, ya que no bebe alcohol, y allí Main intenta convencer él, pero Naofumi rechaza su propuesta de nuevo. Y al escuchar su respuesta, Main le dice que realmente es un héroe. Y allí ella revela que en Melromark las mujeres son superiores a los hombres, por lo que los hombres no suelen rechazar bebidas ofrecidas por mujeres, lo que sorprende a Naofumi. Y después de esto, Naofumi decide ir a dormir, pero antes de irse le agradece a Meine por decidir ser parte de su equipo, y luego al día siguiente Naofumi se prepara para salir y subir de nivel. Sin embargo, se da cuenta de que su dinero y armadura han desaparecido, por lo que Naofumi comienza a buscarlo por todas partes, y luego se da cuenta de que todo le fue robado. Así que Naofumi decide buscar a Main para advertirle sobre esto, pero luego varios soldados del castillo aparecen frente a Naofumi, y allí le dicen que el rey necesita hablar con él, así que lo llevan urgentemente al castillo, donde se encuentra con Main y los otros héroes. Y en eso, Main menciona que Naofumi bebió demasiado anoche, y después de esto intentó abusar de ella, así que ella escapó y pidió ayuda a Matoya. Y al escuchar esto, Naofumi se sorprende porque no entiende nada. Y en ese momento, Naofumi intenta decirle a todos que es un malentendido. Sin embargo, Alt le ordena que guarde silencio, y allí vemos cómo Main se burla en secreto de Naofumi, lo que provoca que él se enoje al saber que ella solo lo usó. Lo engañaron, y allí Naofumi le pide al rey que lo devuelva a su mundo y que convoque a un nuevo héroe, a lo que Alt responde diciéndole que eso no es posible, ya que solo pueden convocar a otro héroe si los 4 actuales mueren. Así que estos solo pueden regresar si detienen todas las olas de destrucción, y ahí menciona que abusar sexualmente de una mujer es castigado con la pena de muerte. Sin embargo, siendo un héroe, Naofumi no puede recibir este castigo, ya que la próxima ola pronto llegará. Así que su castigo será que todos en el reino sepan de su delito, de modo que su reputación se vea empañada y todos lo odian. Así que en ese momento Naofumi decide enfrentarse a las olas a su manera, y allí decide retirarse de su castillo después de haber perdido todo por culpa de Main. Y una vez afuera, todos los ciudadanos comienzan a verlo con desprecio. En eso, Naofumi es detenido por Erhard, quien intenta golpear a Naofumi por lo que supuestamente le hizo a Main. Pero al ver su expresión, Erhard se da cuenta de que Naofumi no es culpable, así que decide ayudarlo dándole un nuevo atuendo. Y allí Naofumi le agradece y le dice que le pagará en algún punto. Y después de esto, Naofumi va a las afueras de la capital, donde comienza a luchar contra varios globos. Y después de muchas horas, Naofumi logra subir al nivel 2. Allí Naofumi decide llevar consigo varios globos vivos, ya que al tener mala reputación, los comerciantes tratan de estafarlo. Así que comienza a amenazarlos usando globos para poder recibir el trato de una persona normal. Y luego Naofumi logra ganar un poco de dinero, con el cual paga a Erhard. Y después de unos días, Naofumi encuentra algunas plantas especiales, así que decide absorberlas con su escudo que le permite adquirir una nueva habilidad y comprender mejor sus poderes.
y allí logra mejorar la calidad de las plantas que toca gracias a su nuevo poder. Entonces con eso vende las plantas a un buen precio después de usar su habilidad de recolección. Así que después de esto, Naofumi decide cenar en una taberna. Sin embargo, se da cuenta de que la comida no tiene sabor para él desde que fue traicionado. Y luego vemos como 3 aventureros interrumpen su cena y deciden seguir a Naofumi fuera de la taberna para intentar robarle el dinero. Entonces Naofumi usa los globos y su escudo para defenderse, y después de ahuyentarlos, Naofumi nota que le falta ofensiva, fuerza, lo que lo hace Alter. Pero luego aparece un tipo llamado Velaucas frente a Naofumi, y allí le hace una propuesta a Naofumi cuando nota que necesita un compañero. Entonces le pide a Naofumi que lo acompañe a su almacén, donde revela que es un comerciante de esclavos, y allí le dice que estos tienen una maldición que les impide desobedecer las órdenes de su amo. Así que al escuchar esto, Naofumi se interesa en Velaucas. Propuesta, y allí decide mostrar a los esclavos, revelando en el proceso que algunos de ellos son demi-humanos, que son seres mitad humanos, mitad bestia. Y allí Velaucas le recomienda a Naofumi un esclavo que es una bestia poderosa de nivel 75. Entonces al verla, Naofumi le pregunta cuánto cuesta, a lo que Velaucas responde diciéndole que cuesta 15 de oro, monedas, lo que hace que Naofumi le pregunte por qué le mostró un esclavo que no puede pagar. Y entonces Velaucas le dice que cree que se convertirá en un cliente frecuente, así que quiere que Naofumi vea su mejor producto para entrenar su vista. Y después de esto, Velaucas le pregunta a Naofumi qué tipo de esclavo quiere, a lo que Naofumi responde diciendo que quiere uno barato y obediente. Así que con eso, Velaucas le dice que entonces tendrá que comprar un demi-humano. Pero allí Velaucas menciona que estos no se especializan en combate, por lo que Naofumi debe entrenarlo. Y en eso, Naofumi encuentra a una pequeña esclava llamada Raptalia, que está física y mentalmente enferma. Entonces Velaucas cree que no vivirá mucho tiempo, y allí Naofumi decide comprar a Raptalia, lo que sorprende a Velaucas, y después de esto vemos cómo decide comenzar el ritual, para volver oficialmente a Raptalia, la esclava de Naofumi, y después de hacerlo, él le dice que ahora no podrá desobedecerle, y ahí Naofumi nota cómo ahora Raptalia se ha convertido en suya. Compañera, lo que te permitirá compartir tu experiencia con ella cuando luchen juntas. Y después de esto, Naofumi decide llevar a Raptalia con él, y luego visita a Erhard, a quien le pide que le venda un arma y ropa nueva para Raptalia. Y después de esto, Naofumi le pide que apuñale a uno de sus globos, lo que hace que Raptalia se asuste y no quiera hacerlo. Pero luego su sello de esclava se activa y comienza a hacerla sufrir. Entonces Raptalia se ve obligada a atacar el globo hasta que se destruye, lo que hace que ambos ganen experiencia en el proceso. Y luego Naofumi le dice que ella luchará contra monstruos a partir de ahora, ya que él también necesita recuperar el dinero que invirtió al comprarlo. Y después de esto, Naofumi y Raptalia salen de la tienda de Erhard, y una vez afuera nota que Raptalia tiene mucha hambre. Entonces decide llevarla a un restaurante donde pide el plato más barato para él y Raptalia pide un plato más caro, lo que sorprende a Raptalia al ver todo lo que él puede comer. Y después de esto ambos salen a subir de nivel, luchando contra varios globos. Así Naofumi logra ganar experiencia más rápido que antes, y luego deciden descansar, y allí Naofumi nota que ha ganado la habilidad de combinar diferentes ingredientes, así que piensa que podría ser útil, y en ese momento Raptalia decide preguntarle a Naofumi quién es, a lo que Naofumi responde diciéndole que él es el héroe del escudo. Y al escuchar esto, Raptalia comienza a recordar sus padres que les dijeron que los héroes del escudo eran amables y valoraban a los semi-humanos. Así que Raptalia está feliz de saber que conoció al héroe del escudo en persona. Y después de esto, Naofumi le da una medicina que acaba de crear con su habilidad para curar a Raptalia de su enfermedad. Y después de esto vemos cómo Raptalia está durmiendo. Pero luego ella empieza a recordar su pasado, donde vemos cómo Raptalia presencia la primera ola de destrucción, así que comienza a huir de los monstruos con sus padres. Sin embargo, son acorralados por un monstruo grande. Entonces los padres deciden sacrificarse para salvar a Raptalia, y después de soñar esto, Raptalia se despierta completamente, molesta, lo que provoca que Naofumi la calme diciéndole que ahora está a salvo. Y luego, al día siguiente, Naofumi vende la medicina que preparó el día anterior, por lo que logra ganar algo de dinero. Y después de esto, Naofumi se encuentra con Raptalia, que está viendo a unos niños jugar con una pelota. Así que le pregunta si ella quiere uno, a lo que Raptalia responde diciendo no. Sin embargo, Naofumi se da cuenta de que ella está mintiendo, así que le compra una pelota. Y allí le dice que puede jugar con ella cuando terminen de trabajar, por lo que Raptalia está feliz. Y luego por la noche, Naofumi y Raptalia van a una posada para dormir en una habitación, y allí se ve obligado a amenazar al propietario con uno de sus globos para ser aceptado con Raptalia. Y luego vemos cómo ambos comienzan a pasar los días ganando experiencia, y allí se encuentran con un conejo que intenta atacar a Raptalia.
Entonces Naofumi interviene para detenerlo. Él y allí le pide a Raphtalia que apuñale al conejo con su daga, lo cual la asusta porque tiene miedo de la sangre, y al no obedecer a Naofumi, Raphtalia comienza a sentir dolor por su sello. Entonces Naofumi le dice que no podrá cuidarla si no puede luchar, ya que Naofumi necesita que alguien más luche por él, y al escuchar esto, Raphtalia decide levantarse de nuevo, y allí ella apuñala al conejo mientras le dice a Naofumi que luchará por él, ya que no quiere que Naofumi la abandone. Y después de esto, Naofumi decide visitar a Erhard para comprarle una espada a Raphtalia, porque Naofumi quiere visitar un nuevo pueblo. Así que, después de esto, ambos visitan la ciudad vecina llamada Reute, donde él vende piel de conejo por 2 monedas de plata. Y allí Naofumi le pregunta al vendedor por un lugar para ganar dinero fácilmente, y al escuchar esto, él le habla de una mina que contiene minerales valiosos. Sin embargo, un monstruo peligroso de la primera ola ha estado viviendo allí. Esta es la razón por la que nadie ha entrado en la mina de nuevo. Entonces, allí Naofumi decide explorarla para recolectar minerales. Pero antes de eso, Naofumi comienza a experimentar con sus nuevas habilidades, con las que logra crear un escudo de cuerdas y uno de aire. Entonces decide usarlos para sobrevivir en la mina. Y después de esto, él entra a la mina con Raphtalia. Una vez dentro, Naofumi logra recolectar varios objetos valiosos, piedras. Entonces él está feliz porque podrá venderlas a un precio alto. Pero en ese momento observa cómo Raphtalia está paralizada por el miedo. Y en ese momento vemos cómo aparece un monstruo que es similar al que mató a los padres de Raphtalia. Entonces Raphtalia comienza a gritar de miedo. Y ahí Naofumi decide sujetarla para escapar de la monstruo. Y en eso Raphtalia habla con Naofumi sobre su pasado, lo que hace que Naofumi entienda por qué ella es así, asustada. Pero luego Naofumi le dice a Raphtalia que debe derrotar al monstruo, ya que él debe hacerse más fuerte para detener las olas y evitar que otros niños experimenten lo que ella experimentó. Y en ese momento Naofumi decide detener al monstruo usando su cuerpo, y al hacerlo le pide a Raphtalia que aproveche la oportunidad para matarlo. Sin embargo, Raphtalia está paralizada por el miedo, así que comienza a sufrir la maldición de ser una esclava. Pero al ver que está muy aterrada, Naofumi decide rendirse. Entonces Naofumi le pide que huya mientras él detiene al monstruo, y ahí Raphtalia se da cuenta de que si huye, Naofumi morirá como sus padres. Y en eso comienza a recordar sus días con Naofumi, lo que la hace recuperar su voluntad de luchar. Entonces Raphtalia ataca al monstruo con su espada, y en eso Naofumi usa su escudo de aire para detener al monstruo, lo que permite a Raphtalia causar una herida al monstruo con la cual lo elimina. Allí logran ganar mucha experiencia, y después de esto Raphtalia abraza a Naofumi mientras llora, ya que se siente aliviada de ver que Naofumi sigue vivo. Y una semana después de este evento, vemos cómo Naofumi se dirige al campo con Raphtalia para seguir subiendo de nivel, y en eso vemos cómo atrapa a un monstruo en un escudo, prisión, lo que permite a Raphtalia eliminar al enemigo fácilmente. Y ahí se nos revela que Raphtalia ha crecido mucho en poco tiempo. El tiempo, lo que ha provocado que su personalidad también cambie. Y después de esto, vemos como Naofumi y Raphtalia visitan a Erhard, quien se le pide que cree una armadura para Naofumi, ya que su vestimenta actual no es capaz de protegerlo de todos los ataques que recibe. Entonces Erhard recomienda una de sus mejores armaduras. Sin embargo, Naofumi nota que es muy pesada, por lo que le pide a Erhard que le haga un traje de armadura. Y ahí Erhard menciona que lo tendrá listo para mañana. Y después de esto, Naofumi y Raphtalia van a cenar a una taberna, donde Naofumi pide un plato infantil para Raphtalia, pero luego Raphtalia se enoja al decirle que ya no es una niña. Así que allí ella ordena el mismo plato que Naofumi. Y luego, al día siguiente, vemos como Naofumi recibe la armadura hecha por Erhard, que se conoce como la armadura de los salvajes. Y en eso, Raphtalia se asombra al ver lo bien que se ve Naofumi. Y luego vemos como varios soldados comienzan a patrullar toda el área, ya que se están preparando para la llegada de la próxima ola de destrucción. Y allí Naofumi menciona que podría hacer un plan si supiera cuándo vendría la ola. Y al escuchar esto, Erhard le habla sobre la iglesia del reino, que tiene el reloj de arena que anuncia la llegada de la ola. Y allí revela que en ese momento los héroes y sus aliados serán transportados para estar presentes en la ola. Y después de escuchar esto, Naofumi decide visitar el reloj de arena. Y una vez allí, nota cómo el reloj reacciona a Naofumi. Escudo, lo que permite a Naofumi observar el tiempo que queda para la próxima ola. Y en eso vemos cómo Matoya aparece con sus aliados, y cuando ve que Mane está allí, Naofumi se enfada. Entonces Naofumi decide abandonar el lugar. Pero antes de irse, Matoya le pregunta a Raphtalia si ha oído los rumores sobre Naofumi, lo que la hace parecer confundida. Sin embargo, Naofumi decide llevar a Raphtalia con ella, y luego se encuentran con Ren e Itsuki, quienes le piden que no se interponga durante la ola. Y más tarde por la noche, Raphtalia le pregunta a Naofumi si ocurrió algo entre él y los otros héroes, a lo que él responde diciéndole que no necesita saber eso. Entonces Raphtalia decide no seguir presionando,
él. Y luego, al día siguiente, vemos cómo los guerreros se preparan para la ola, y allí Raftalia decide hablar con Naofumi, a quien le dice que está contento de haberlo conocido, ya que ha hecho mucho por ella, siendo esta la razón por la que está muy agradecida. Y allí, Raftalia le dice a Naofumi que ella será su espada, así que lo seguirá a cualquier lugar. Y después de esto, vemos cómo llega el momento, lo que provoca que la ola de destrucción llegue a la reino. Así que con eso, los héroes y sus aliados son transportados a la zona de batalla, donde observan cómo comienzan a aparecer varios monstruos. Entonces Naofumi decide ir a derrotar ellos. Sin embargo, Raftalia se da cuenta de que el pueblo de Ryute está siendo atacado, así que Naofumi decide ir a Ryute para proteger a los aldeanos con Raftalia. Y una vez allí, Naofumi le ordena a Raftalia que evacúe a los aldeanos, ya que él se encargará de distraer a los monstruos en el área. Y luego Naofumi comienza a defender a varios aldeanos mientras atrae a los monstruos, y después decide dirigirse hacia una gran torre que empieza a escalar por medio de una escalera. Y una vez en la cima, Naofumi comienza a tocar una campana para atraer la atención de todos los monstruos. Entonces comienzan a trepar la torre para matar a Naofumi, y allí Naofumi arroja gasolina por toda la torre, y luego inicia un fuego. Después de esto, Naofumi escapa de la torre usando su cuerda, escudo, el cual te permite derrotar a varios monstruos. Y en eso vemos cómo los aldeanos recuperan su voluntad de luchar cuando ven a Naofumi, así que intentan ayudarlo. Pero entonces vemos cómo aparece un enorme monstruo, lo que obliga a Naofumi a intervenir para detenerlo y proteger a los aldeanos. Y allí Naofumi pide a los aldeanos que se retiren, ya que no podrán derrotar a los monstruos. Y en eso vemos cómo aparece Raftalia para ayudar a Naofumi. Así que comienzan a derrotar a todos los enemigos luchando como un equipo. Y en ese momento vemos cómo aparecen varios de los caballeros del rey para ayudar a Naofumi, y mientras tanto los otros héroes luchan contra el monstruo más fuerte de la ola, al que logran derrotar después de luchar juntos, lo que causa que la ola termine. Y después de esto vemos cómo todos los aldeanos comienzan a agradecer a Naofumi, porque sin su ayuda no habrían sobrevivido. Y después de esto, Raftalia menciona que ahora otros no tendrán que pasar por lo que ella pasó, a lo que Naofumi responde diciendo, sí. Entonces la felicita por su trabajo durante la ola, lo que hace que Raftalia comience a llorar de alegría. Y luego por la noche vemos cómo el rey organiza un gran banquete para los 4 héroes, donde vemos cómo Naofumi asiste solo para recibir su recompensa. Duelo, desde que escuchó los rumores de que Raftalia es su esclava. Esto es la razón por la que Matoya quiere liberarla. Y al escuchar esto, Naofumi menciona que en este mundo la esclavitud está permitida, así que decide rechazar su duelo. Y ahí Matoya le dice que un héroe no debería tener esclavos, siendo esta la razón por la que insiste en desafiarlo. Así que Naofumi tuvo que dejar la fiesta, pero luego es detenido por los soldados del reino por órdenes de Ault. Decide llevar a cabo el duelo entre los 2 héroes. Allí Raftalia intenta decirles que este duelo no es necesario, pero luego es detenida por los soldados con la excusa de que ella no sabe lo que es, diciendo. Así que ahí Naofumi se ve obligado a aceptar el duelo para recuperar a Raftalia. Y luego vemos cómo él y Matoya entran en la arena, y luego Matoya ataca a Naofumi usando varias habilidades de su lanza. Sin embargo, Naofumi logra resistir sus ataques y contraatacar usando el globos, que comienzan a lastimar a Matoya. Y después de esto, Naofumi usa sus nuevas habilidades de escudo varias, con las que logra presionar a Matoya. Así que Naofumi obtiene la ventaja de la batalla. Pero luego recibe un ataque sorpresa de Mane, lo que permite a Matoya recuperarse y dar un golpe serio a Naofumi, logrando así ganar el duelo. Entonces Naofumi menciona que Mane ha interferido en la pelea, sin embargo nadie decide creerle. Así que Ault elimina la maldición de esclavitud de Raftalia, y ahí se nos revela que Mine es en realidad la hija del rey. Ault está siendo la razón por la que Ault hace todo para complacerla, lo que hace que Naofumi se sienta desesperado. Pero en ese momento, Ren e Itsuki interrumpen la celebración de Matoya, y allí revelan que vieron las acciones de Mane, que fueron pasadas por alto gracias a Ault. Pero con la intervención de Ren e Itsuki se demuestra que Matoya perdió el duelo, lo que permite a Raftalia volver con Naofumi. A aquellos que dicen que siempre serán sus aliados, nunca planean dejarlos. Entonces Naofumi está feliz de tener a alguien en quien confiar, y luego al día siguiente Raftalia le lleva una comida a Naofumi, que él preparó con la comida que sobró de la fiesta de ayer, y al probarla, Naofumi se da cuenta de que su gusto por la comida regresó, lo cual lo hace feliz. Y después de esto vemos cómo los héroes se reúnen frente a Alt, quien ofrece recompensas a todos los héroes excepto Naofumi, así que Itsuki y Ren deciden defender a Naofumi nuevamente, desde que salvó a la gente de Ryute durante la ola, así que Alt está obligado a darle a Naofumi el mínimo recompensa. Y después de esto, Naofumi y Raftalia van con Belucas, ya que Raftalia desea tener la maldición nuevamente como esclava, a lo cual Naofumi le dice que ya no es necesario. Sin embargo, Raftalia menciona que quiere mostrarle su lealtad de esa manera.
Y después de esto, Belucas aconseja a Naofumi comprar un huevo de un Filolial, una raza de criaturas que cargan transportes en la ciudad, y allí Belucas menciona que si tiene suerte, podría conseguir un dragón de uno de los huevos, así que allí Naofumi decide comprar un huevo de Filolial, y después de esto visita a la bruja de la capital, quien le agradece por salvar a su nieto en 1680 Reute. Entonces ella le da un grimorio para que Naofumi y Raphtalia puedan aprender magia en este mundo, y después de esto los chicos deciden pasar la noche en Reute, y luego al día siguiente vemos cómo el huevo de Filolial se rompe, y en ese momento nace un Filolial, al que Naofumi decide llamar Filo, así que Naofumi comienza a cuidarla durante 2 días, y después de esto vemos cómo Filo ha crecido mucho en poco tiempo, lo que hace que Naofumi y Raphtalia se asombren, pero en eso vemos como Main y Matoya aparecen en Reute, y ahí ella anuncia que ahora esta ciudad pertenece a Matoya por orden de Rey, esta siendo la razón por la cual todos tendrán que pagar impuestos muy caros, lo cual hace que los aldeanos se enojen ya que están en desacuerdo con esto. Entonces Main decide ordenar eliminar a aquellos que se le opongan, pero en ese momento aparecen mensajeros reales y traen un mensaje a Main, y después de leerlo Main decide desafiar a Naofumi a un duelo por el control de Reut, que consiste en una carrera de 3 vueltas alrededor del pueblo, a lo que Naofumi rechaza el propuesta, pero después de recibir tanta insistencia de los aldeanos, decide aceptar, así que Naofumi hace una carrera montando a Filo contra Matoya y su dragón, y en eso vemos como varios soldados del reino hacen trampa para que Naofumi pierda la carrera. Sin embargo, él logra superar todos los obstáculos, lo que le permite llegar a la meta primero, y allí Naofumi se da cuenta de que Filo se ha vuelto aún más grande, por lo que se queda asombrado, y después de esto el gobernador de Reute le da a Naofumi una carreta y una licencia, con las que puede entrar a varios pueblos y ciudades sin pagar nada. Y luego Naofumi decide continuar con su viaje, pero al día siguiente vemos como Filo se ha convertido en una pequeña chica, y después de esto se nos revela que Filo es una aspirante a reina de los Filolial, siendo esta la razón por la cual es especial entre su especie. Luego vemos cómo Naofumi visita a Erhard, a quien le dice que necesita ropa especial para Filo ya que rompe su ropa cada vez que se transforma. Entonces Erhard recomienda que vayan a ver a la costurera en la capital. Pero una vez allí, ella les dice que necesitan un hilo mágico, que se crea usando una piedra mágica que es muy difícil de encontrar. Así que Naofumi decide comerciar productos en diferentes pueblos mientras tanto. Y en el camino, los chicos conocen a un hombre en problemas ya que debe llevar medicina a su gente. Así que allí, Naofumi le dice que lo ayudará si le da algo a cambio. Regreso, y en eso Naofumi decide llevar al hombre usando a Filo, lo que les permite llegar al pueblo cercano en poco tiempo. Y una vez allí Naofumi le da la medicina a la madre del hombre, haciendo que se sienta mucho mejor, por lo cual el señor le agradece, y le da una bolsa llena de vegetales como pago por ayudarlo. En ese momento Naofumi se da cuenta de que puede usar a Filo a su favor, ya que podrían transportar personas y cargas en situaciones de emergencia. Así que después de esto vemos cómo los chicos comienzan a trabajar haciendo viajes, lo que les permite ahorrar dinero. Y luego vemos cómo transportan a un comerciante llamado Hik, quien les revela que Naofumi se ha hecho conocido como el Santo del Pájaro, Dios, ya que está a cargo de curar a los enfermos en un carruaje tirado por Filo. Así que Naofumi se sorprende al escuchar esto. Luego Raphtalia le anuncia a Naofumi que varios bandidos están bloqueando el camino, y allí revelan que quieren secuestrar a Hik. Entonces Raphtalia y Filo deciden derrotarlos, usando magia. Y después de esto, Naofumi amenaza con matarlos a todos, lo que hace que los bandidos comiencen a suplicar por sus vidas. Y allí, Naofumi decide perdonarles la vida a los bandidos con una condición, que consiste en darles todo lo que han robado para usarlo para ti. Ventaja. Y luego Hik decide pagarle a Naofumi ofreciéndole todo su conocimiento y contactos, lo que le permite a Naofumi crecer como comerciante y aprender sobre joyería. Después de esto, Naofumi logra recibir información sobre la piedra que crea hilo mágico. Entonces decide ir a la mina donde se encuentra la piedra junto con la bruja, y una vez allí se encuentran con una enorme quimera, a la que logran derrotar trabajando en equipo, y allí logran recolectar la piedra especial que les permite obtener el hilo mágico para hacer el de Filo, ropa, por lo cual Filo agradece a Naofumi. Y después de esto, los chicos viajan a un pueblo en el sur, ya que deben transportar un producto especial para eliminar algunas plantas que se extienden por todo el pueblo. Y una vez en el pueblo son recibidos por el gobernador, quien les dice que las plantas han afectado negativamente a la gente, ya que están causando enfermedades en los aldeanos, así que le piden ayuda a Naofumi como Santo del Pájaro. ¡Dios! Y entonces Naofumi empieza a curar a los aldeanos usando el producto especial y su magia. Así que todos le agradecen, pero antes de que los chicos se vayan, el gobernador los detiene, y allí le piden que salve a su gente de las plantas. Y en eso revelan que antes estaban hambrientos, así que Matoya apareció con una semilla especial hace semanas que creció para proporcionar suficiente comida para todos los aldeanos. Sin embargo, la semilla creció tanto que se extendió por todo el pueblo, llegando al punto de afectar a los aldeanos.
y allí Naofumi decide resolver el error de Matoya a cambio de una recompensa, y una vez fuera del pueblo, los chicos empiezan a luchar contra varios monstruos vegetales, y después de esto logran encontrar la semilla, así que los chicos comienzan a luchar juntos para derrotar ella, y en eso Naofumi usa el producto junto con el poder de su escudo, lo que le permite destruir la amenaza del pueblo, y después de esto Naofumi logra modificar la semilla. Esto permite que cree frutas para las personas sin que sea un peligro en el futuro, por lo que todos agradecen a Naofumi, y luego Naofumi se encuentra con Hik para vender parte de las frutas y semillas que pudo recolectar, lo que te permite beneficiarte después de este trato. Y después de esto, Naofumi visita una ciudad de aguas termales para transportar una carga allí, y después de entregarla, los chicos deciden tomar un baño en las aguas termales, y allí Raphtalia comienza a sentir celos de Philo, ya que se ha vuelto muy cercana a Naofumi. Luego Raphtalia decide buscar un mineral especial por su cuenta para dárselo a Naofumi como regalo, pero una vez en las afueras del pueblo se encuentra con Philo, quien está buscando un huevo para regalarle a Naofumi, así que ambas comienzan a caminar por una montaña hasta que encuentran lo que están buscando. Sin embargo, se encuentran con un monstruo agresivo que destruye los objetos que Raphtalia y Philo buscaban, entonces se enojan y deciden cazarlo. Bajar. Y una vez de vuelta en la ciudad, ambos deciden vender el monstruo para comprar una herramienta de metal para Naofumi, así que les agradece a ambos por el regalo, y después de esto vemos cómo los chicos continúan con su viaje por todo el reino, y luego se encuentran con un hombre con su hijo, a aquellos que deciden dar comida cuando ven que están en mal estado, y allí les dice que no deben ir al pueblo que está enfrente, ellos porque si lo hacen podrían morir de una enfermedad grave que proviene de una epidemia que ha aparecido recientemente en el pueblo, y con eso Naofumi decide visitar ese pueblo cuando se interesa por la epidemia. Y una vez allí son recibidos por un aldeano que se asombra al ver que Naofumi es el sanador del que todos hablan, así que decide llevar a Naofumi al médico del pueblo, quien se alegra de ver que Naofumi ha traído nueva medicina, ya que lo que el médico cree no es suficiente para salvarlos a todos. Allí Naofumi decide probar su medicina mientras usa parte de su magia con el grimorio que hace que uno de los enfermos se sienta mucho mejor, así que Naofumi da la medicina al resto de los enfermos, y después de esto Naofumi recibe 50 monedas de plata de las personas, siendo todo el dinero que les quedaba, entonces Naofumi decide aceptarlas, y después de esto él le pregunta al doctor si no planean hacer nada por su gente, ya que Naofumi sabe que los aldeanos se enfermarán de nuevo pronto, a lo cual la enfermera responde diciéndole que él ya lo sabe, sin embargo no pueden hacer nada al respecto. Y ahí ella menciona que la causa de la epidemia se debe a una montaña, dragón que fue asesinado por el héroe de la espada Ren hace un mes, y después de esto el cadáver del dragón se pudrió y se volvió tóxico, lo que causó que el aire se volviera venenoso, y llegó al pueblo. Entonces Naofumi se da cuenta de que la epidemia se debe al error de Ren, y allí Raphtalia les pregunta por qué no hacen nada si conocen la causa de la enfermedad, a lo que la enfermera responde diciendo que viven monstruos más peligrosos en el montaña, lo que hace imposible que cualquier aldeano entre en la montaña. Y después de esto, ella revela que el veneno del dragón cambió el ecosistema del área, siendo esta la razón por la cual la montaña ahora se ha vuelto desconocida para todos. Y allí Naofumi les pregunta a los doctores si ya han notificado al gobierno sobre esto, a lo que el doctor responde diciendo, sí, así que pronto enviarán medicina a la gente. Y entonces Naofumi les pide que cancelen ese pedido, ya que él se encargará de salvar la ciudad por su cuenta a cambio de recibir un gran pago, que son 500 monedas de plata. Monedas. Así que el doctor se sorprende al escuchar esto, pero luego Naofumi le dice que recibirá lo que planean pagar al gobierno, y después de esto los chicos entran en la montaña para buscar al dragón, y después de un rato se encuentran con varios monstruos bloqueando el camino, así que Naofumi decide cubrir a Philo con su magia de protección para que pueda pasar entre los monstruos y no tener que luchar con ellos, así que después de esto los chicos logran avanzar, y ahí Naofumi le dice a Raphtalia que debería quedarse atrás ya que empieza a sentirse mal por el aire tóxico. Sin embargo, Raphtalia decide continuar con Naofumi, y entonces encuentran el cadáver del dragón, así que los chicos deciden limpiar el lugar. Pero en ese momento el dragón comienza a regenerarse, y ahí los chicos se dan cuenta de que ha despertado como un zombie. Dragón. Entonces Naofumi le dice a Raphtalia que deberían regresar, pero entonces aparece Philo y patea al dragón causando gran daño, y ahí ella revela que odia mucho a los dragones. En ese momento el dragón lanza su aliento venenoso, entonces Naofumi intenta proteger a las chicas con su escudo. Sin embargo, el veneno comienza a afectar a Raphtalia mientras atraviesa la defensa de Naofumi, así que Naofumi comienza a preguntarse si debería retirarse o continuar luchando. Pero ahí Philo se enoja e intenta luchar contra el dragón, y en ese momento vemos cómo el dragón devora a Philo, lo que hace que Naofumi recuerde los momentos que pasó con ella, y luego Naofumi se enoja cuando piensa que Philo ha muerto. Entonces este desbloquea un escudo conocido como la ira, escudo que le da un gran poder. Sin embargo, Naofumi pierde el control, por lo que comienza a atacar al dragón con toda su furia, lo que hace que reciba mucho daño del fuego de la ira. Escudo.
y al verlo en ese estado, Raphtalia comienza a preocuparse por Naofumi, así que decide detenerlo, lo que hace que Naofumi recupere la conciencia. Pero entonces nota que Raphtalia está en mal estado, entonces Naofumi comienza a usar su magia para curarla. Y en eso, el dragón intenta atacar a Naofumi, por lo que él se defiende con su escudo, y ahí se da cuenta de que sin el escudo de Ira no podrá derrotar al monstruo. Sin embargo, empieza a dudar cuando sabe que podría perder el control de nuevo, así que Naofumi se pregunta qué debería hacer. Pero en ese momento vemos como el dragón cae derrotado, y ahí se nos revela que Filo fue la encargada de derrotarlo desde dentro, ya que se dio cuenta de que el núcleo del dragón zombie era un cristal púrpura, así que Filo decidió comérselo, y después de esto Naofumi y Filo deciden deshacerse del dragón, que hace que el aire en la zona deje de ser tóxico y el pueblo se salva. Y de regreso en el pueblo, el doctor le da la recompensa a Naofumi, a lo que él responde pidiéndole que la tome como pago para curar a Raphtalia. Sin embargo, el doctor menciona que Raphtalia tiene una maldición poderosa, así que Naofumi debe visitar una iglesia en una gran ciudad para obtener agua sagrada de alta calidad para curarla. Así que Naofumi decide aceptar la recompensa del médico, y después de esto Naofumi se encuentra con Raphtalia y Filo. Allí, el último le da un trozo del cristal que estaba dentro del dragón, así que decide hacer que su escudo lo absorba, lo que le hace recibir una habilidad que aún no puede usar debido a su bajo nivel. Entonces Naofumi se pregunta de qué se trata esta habilidad, y luego al día siguiente vemos como los chicos regresan de llevar a cabo una asignación, y ahí Naofumi le dice a Raphtalia que mañana regresarán a la capital para conseguir el agua sagrada para curarlo. Y después de esto, los chicos conocen a una chica llamada Melty, que está emocionada de ver a Filo. Entonces Filo empieza a jugar con Melty, así que Naofumi y Raphtalia deciden seguir adelante y dirigirse al pueblo. Y luego por la noche vemos como Filo regresa a Melty, quien le pide a Naofumi que la lleve a la capital, ya que se separó de sus escoltas porque estaba jugando con el Filolial en el zona. Y Naofumi decide aceptar, ya que al saber que Melty pertenece a la realeza podrá recibir una gran recompensa. Así que después de esto vemos como los chicos comienzan a viajar de regreso a la capital, y una vez allí Melty agradece a Naofumi y él envía a Filo para acompañar a Melty y recoger las recompensas, ya que Naofumi planea visitar la iglesia con Raphtalia. Y una vez en la entrada de la iglesia, Naofumi se da cuenta de que solo honra a 3 héroes. Entonces se da cuenta de que ha sido excluido nuevamente, pero aún así decide entrar a la iglesia, donde es recibido por el arzobispo, que lo felicita por el duelo que tuvo contra Matoya. Sin embargo, Naofumi lo ignora y pide agua sagrada de alta calidad. Paga una moneda de oro por ella. Después de esto, los chicos deciden salir de la iglesia, pero entonces aparece un joven soldado llamado Aike buscando a Naofumi. Al presenciar esto, Naofumi decide huir con Raphtalia, ya que considera que lo buscan por haber hecho algo malo. Así que Naofumi se separa de Raphtalia para que ella esté a salvo. Pero una vez solo, Naofumi es atacado por Matoya, quien está enojado con él, y allí le pide que libere a Filo, ya que cree que es una de sus esclavas. Y en eso vemos cómo los ataques de Matoya causan grandes daños en la ciudad, así que allí vemos cómo aparece Aike y le pide a Matoya que alto. Y en eso Main interviene y declara la autoridad para que Matoya y Naofumi luchen, ya que ella quiere salirse con la suya. Sin embargo, Melty aparece mencionando que no acepta su orden, y en eso se nos revela que Melty es la hermana menor de Main y la heredera del trono, así que todos están obligados a obedecer sus órdenes. Y después de esto, Matoya se encuentra con Filo, quien le pide que se mantenga alejado de Naofumi. Sin embargo, Filo le muestra su verdadera forma y le da una patada. Y después de esto, vemos como Melty se encuentra a solas con Naofumi y los demás, y allí intenta hablar con él. Sin embargo, Naofumi le dice que no tiene nada de qué hablar con ella sobre eso, así que le pide que se vaya, ya que Naofumi no confía en la realeza. Y allí Melty intenta pedirle a Naofumi que la escuche, pero luego aparecen varios de los guardaespaldas de Melty, y allí le dicen que el rey Alt la está llamando, así que al escuchar esto, Melty se ve obligada a retirada. Así que se despide de Filo, y ahí las chicas preguntan a Naofumi por qué no quería hablar con ella, pero él ignora la pregunta. Y en eso Naofumi le pide a Filo que no se reúna con Melty. Otra vez, lo que hace que Filo no entienda las acciones de Naofumi. Entonces, en ese momento ella se pone triste y decide salir a tomar aire, y allí Naofumi comienza a recordar las cosas malas que la realeza ha hecho. Es lo que le hace mencionar que no pueden confiar en ellos. Y después de un rato, vemos como Filo entra nuevamente en la tienda de Erhard, y allí le dice a Naofumi que tiene una visita. Así que en eso vemos como Aike aparece con otros soldados, y al verlo, Naofumi le pregunta qué quiere de él. A lo que Aike responde pidiéndole que les permita luchar contra él en la próxima ola, ya que estaban asombrados de ver cómo Naofumi luchó en la batalla anterior. Y allí Naofumi les dice que si quieren luchar en la ola no necesitan unirse a él. Sin embargo, Aike menciona que quieren luchar a su lado, ya que todos los soldados presentes provienen de Ryut, así que Naofumi salvó a sus familias durante la primera ola, siendo esta la razón por la que quieren agradecerle por salvar a sus personas.
y en ese momento Naofumi decide pedirle 150 monedas de plata porque si le dan esa cantidad, él los aceptará en su grupo. Así que Aike y los demás están asombrados, pero aún así deciden ir a recoger las 150 monedas de plata. Y después de esto, Naofumi decide mejorar su armadura con Erhard, pero luego nota que ha aparecido una estrella cuando alcanza el nivel 40. Entonces Erhard explica que al nivel 40 debe mejorar su clase porque si no lo hace, no podrás subir de nivel ya que has alcanzado el límite de crecimiento. Y allí Erhard le dice que la promoción de clase se lleva a cabo en el reloj de arena de la iglesia. Entonces los chicos deciden ir allí, y en el camino Naofumi le pregunta a Raphtalia qué mejora de clase quiere, a lo que Raphtalia responde diciéndole que él puede elegir la que quiera para ella. Pero luego Naofumi le dice que ella debe decidir su potencial por sí misma, porque cuando las olas terminen, él regresará a su mundo, siendo esta la razón por la cual Raphtalia debe elegir una clase que le permita vivir sola. Y al escuchar esto, Raphtalia comienza a preocuparse porque no quiere que Naofumi deje su mundo. Luego vemos cómo los chicos llegan al reloj de arena y allí descubren que deben pagar 15 monedas de oro por cada clase. Mejorar. Así que los chicos se sorprenden al escuchar esto, pero aún así Naofumi decide pagar por la mejora de clase, así que le pide a Raphtalia que suba de clase primero, y allí entrega las 15 monedas de oro, pero en ese momento son detenidos por una monja que menciona que el grupo de héroes del escudo tiene prohibido ascender de clase, ya que esto fue declarado por el propio rey, así que Naofumi se ve obligado a retirarse con su dinero. Y después de esto visita a Beloukas, quien pregunta si hay alguna forma de mejorar, ya que Naofumi recuerda que Beloukas tiene un esclavo de nivel 75, a lo que Beloukas responde diciéndole que no puede. Ayúdalo, pero luego él le dice que puede mejorar su clase en el reloj de arena de otro reino, y allí Beloukas recomienda 3 reinos para elevar tu clase, sin embargo tardaría mucho tiempo en llegar a cualquiera de ellos, lo que hace que el viaje sea imposible, ya que la tercera ola llegará pronto. Entonces Naofumi decide descartar esta idea por ahora, y allí Beloukas recomienda unas garras de dragón volador para Filo, lo que aumentará tu fuerza durante el combate, así que Naofumi decide comprarlos y después de esto Naofumi toma una orden de Beloukas para probar las garras de Filo, así que los chicos van a cazarse con un monstruo que está en las alcantarillas, y una vez allí comienzan a luchar juntos y en ese momento vemos cómo Filo derrota al monstruo con su nuevo equipo, así que ella está feliz, y luego por la noche Naofumi pone las vendas con agua bendita en Raphtalia para que pueda ser curada de la maldición del dragón lo más rápido posible. Y allí Raphtalia le pregunta a Naofumi si puede acompañarlo a su mundo cuando todo haya terminado, lo cual hace que Naofumi sorprendida, pero antes de que Raphtalia pueda decir algo más, Filo interrumpe la conversación. Entonces Naofumi decide terminar la charla. Financial. Después de esto, vemos cómo los chicos viajan a un pueblo del norte para llevar a cabo una orden, y una vez allí conocen a algunos aldeanos en mal estado, y allí revelan que Itsuki causó una revolución con un grupo de rebeldes ya que había un gobernador corrupto en el pueblo. Sin embargo, el grupo de rebeldes tomó el control, lo que hizo que la situación del pueblo empeorara. Entonces Naofumi decide ayudarlos. Después de esto, regresa a la capital con las chicas donde se encuentran con Ren e Itsuki, quienes mencionan que alguien más recogió sus recompensas por sus misiones. Así que Naofumi comienza a reírse de ellos, y allí Itsuki y Ren deciden confrontar a Naofumi, y en ese momento Naofumi les cuenta sobre el grupo de rebeldes y el cadáver del dragón. Entonces ellos se dan cuenta de que por su culpa muchas personas han muerto. Sin embargo, Itsuki decide no creerle a Naofumi, así que decide salir de la taberna. Y después de esto, Naofumi recibe una nueva armadura de Erhard que tiene un núcleo de dragón zombie en su pecho. Y luego vemos como Ake y los demás aparecen con 150 de plata, monedas, así que deciden dárselas a Naofumi. Sin embargo, Naofumi les pide que usen ese dinero para comprar algo mejor, equipo, y allí él los acepta en su equipo, lo que hace felices a Ake y a los demás. Pero luego les dice que si lo traicionan, lo pagarán caro, algo que los chicos aceptan. Y después de esto vemos cómo los chicos se preparan para la próxima oleada. Entonces allí Naofumi le da un nuevo accesorio a Raphtalia y Filo, que son responsables de aumentar sus estadísticas. Y después de esto los chicos son transportados al área de la oleada, donde vemos cómo comienzan a luchar contra los monstruos alrededor, ellos. Y una vez allí, Naofumi se encuentra con la anciana que curó hace un tiempo, que resulta ser una aventurera retirada, así que logra derrotar a varios monstruos con sus puños, con facilidad. Así que Naofumi se sorprende al ver lo fuerte que es la anciana, y allí ella le dice que se encargará de los monstruos en la zona con Ake y los demás. Entonces Naofumi decide ir con los otros héroes para derrotar al jefe de la ola, y en eso encuentra un enorme barco flotante donde los otros héroes están luchando contra los monstruos más fuertes. Sin embargo, en eso vemos como Ren y Matoya no saben cómo luchar como un equipo. Entonces Naofumi decide intervenir para decirles que deben luchar juntos, porque si no lo hacen no podrán sobrevivir a la ola. Y luego Naofumi nota que los monstruos a su alrededor tienen sombras extrañas, así que ordena a Raphtalia que use su magia de luz, a lo que ella acepta, y en eso vemos como Naofumi descubre que la debilidad se encuentra en sus sombras. Entonces todos comienzan a atacarlas, lo que les permite derrotar a todos los monstruos.
pero luego vemos cómo aparece el jefe de la ola llamado Comedor de Almas. Así que todos los héroes intentan dañarlo usando magia de electricidad. Sin embargo, el Comedor de Almas logra resistir todos sus ataques. Entonces Naofumi le pide a Philo que use su viento, magia, y al hacerlo logra herir al Devorador de Almas. Entonces él se enoja y ataca a los héroes. Sin embargo, Naofumi y las chicas logran mantenerse en pie gracias al escudo legendario. Y allí, Naofumi decide usar el escudo de la ira para derrotar al Devorador de Almas. Y al hacerlo, despierta un nuevo poder gracias al fragmento del dragón zombie. Y por otro lado, Philo se transforma porque ella también consumió el cristal púrpura, así que los chicos comienzan a tener la ventaja de la pelea. Y en ese momento Naofumi usa una nueva habilidad llamada Dama de Hierro, con la cual encierra al Devorador de Almas en una prisión de escudos, y luego usa una Dama de Hierro para acabar con el Devorador de Almas de una vez por todas. Todos. Entonces, al ver esto, los otros héroes están asombrados por el poder de Naofumi. Y después de un tiempo, vemos como la ola aún no ha desaparecido, y en ese momento aparece una misteriosa chica llamada Glass, que reconoce a Naofumi como el único héroe del reino, y allí se presenta como su enemiga, y luego Glass decide luchar contra Naofumi, así que allí le dice que ahora comienza la verdadera batalla de las olas. Comienza, y en ese momento vemos como los tres héroes intentan atacar a Glass. Sin embargo, ella detiene sus ataques con facilidad, y después de esto, Glass usa una habilidad con la cual deja fuera de combate a los tres héroes, dejando solo a Naofumi y las chicas de pie. Entonces, en ese momento, comienza a luchar contra Glass junto a Raphtalia y Philo. Sin embargo, Glass resulta ser muy superior, lo que provoca que Raphtalia y Philo caigan al suelo, derrotadas. Así que allí Naofumi decide activar su escudo de ira. Entonces Philo se levanta y ataca a Glass con el poder del dragón cristal, pero luego Glass la detiene y la deja inconsciente otra vez, y entonces ella usa un ataque especial contra Naofumi, el cual logra detener gracias a su escudo. Así que Glass felicita a Naofumi por haber aguantado su ataque, y en eso Naofumi decide usar la Dama de Hierro, pero al encerrar a Glass, ella destruye la dama con gran facilidad, así que Naofumi decide crear una estrategia para escapar con el chicas, y en eso vemos como Glass decide permitirles escapar, ya que el tiempo de la ola ha terminado. Así que allí ella le dice a Naofumi que la próxima vez él no será guardado. Y después de esto vemos cómo termina la ola, lo que hace que Naofumi se pregunte qué son realmente las olas. Pero luego aparece un soldado pidiéndole que se presente ante el rey, así que después de esto Naofumi se reúne con Alt, quien le pregunta de dónde obtuvo tanto poder para derrotar a un jefe solo. A lo que Naofumi responde diciéndole que si quiere saberlo debe arrodillarse ante él, lo que hace que Alt se enoje con Naofumi. Sin embargo, le dice que ahora tiene la fuerza para matarlo fácilmente. Entonces Naofumi decide salir de la sala del trono, y allí Alt le dice que entonces Raphtalia y Philo pagarán por su falta de respeto, pero entonces Naofumi lo amenaza diciendo que si les hace algo, él lo hará. ¡Mátalo! Entonces Alt se ve obligado a permanecer en silencio, y después de esto Naofumi se encuentra con las chicas en la tienda de Erhard, ya que debe prepararse para viajar a otro reino y poder mejorar su clase. Y después de esto, los chicos se embarcan en su nuevo viaje, donde vemos como Erhard dejó varios accesorios de regalo para todos, los cuales te ayudarán a avanzar más eficientemente. Después de esto, los chicos deciden descansar, pero en ese momento Melty aparece con varios soldados reales, y allí ella le pide a Naofumi que regrese para reconciliarse con el rey Alt, a lo que Naofumi responde con una negativa, y en ese momento Naofumi nota cómo un soldado intenta matar a Melty, así que decide protegerla. Y ahí se nos revela que todo esto es una conspiración hecha por Main, para que todos piensen que Naofumi ha secuestrado a Melty, ya que Main planea tomar el trono después de matar a Melty usando una historia falsa. Así que en eso Naofumi decide proteger Melty. Y después de esto, vemos cómo en todo Melromarc muestran un video falso donde se muestra cómo Naofumi y las chicas asesinan a los guardaespaldas de Melty para secuestrar a la princesa, lo que significa que los chicos ahora son buscados en todo el reino. Así que después de unos días, Melty menciona que regresará a la capital para hablar con su padre. Sin embargo, Naofumi le dice que si regresa, la matarán, así que él sugiere que ella viaje con ellos, ya que de esta manera Naofumi podrá protegerla, así que Melty acepta. Y con eso, Naofumi decide viajar a otro reino llamado Siltveld para encontrar refugio. Y después de caminar un rato, los chicos deciden descansar. Y allí Melty le pregunta a Naofumi por qué odia tanto al rey Alt, a lo que Naofumi responde contándole lo que ha experimentado desde que llegó a este mundo. Y al escuchar esto, Melty menciona que su madre le pidió a Alt que lo tratara bien, así que se sorprende al escuchar el trato que Naofumi ha recibido de Alternativa. Y luego la conversación se interrumpe cuando Naofumi nota que hay soldados alrededor, así que decide seguir caminando en secreto con el chicas. Pero en el camino, Melty tropieza y hace ruido, lo que hace que sean descubiertos por los soldados de Melromarc. Entonces los chicos intentan escapar, pero luego llegan a un acantilado. Y en ese momento aparecen los tres héroes, acompañados por Main, quien miente diciendo que Naofumi lavó el cerebro de Melty, siendo esta la razón por la cual ella está ahora con él, Lado.
y allí los héroes deciden creer en Main, así que empiezan a luchar contra Naofumi y sus aliados. Y en eso Naofumi decide usar el escudo de la ira, con el cual logra crear una brecha entre su grupo y los otros héroes, lo que significa que no pueden alcanzar el chicos. Pero antes de irse, Naofumi habla con Ren, y allí le dice que debería poder entender por qué ha sucedido todo esto, lo que hace que Ren piense en las palabras de Naofumi. Y después de esto, Naofumi y las chicas se refugian en un lugar seguro en el bosque, y en ese momento, un escolta especial de Melty llamado Shadow aparece, quien le dice a Naofumi que debe ir a ver a la reina de Melromarc, que se encuentra en la dirección opuesta al reino de Siltveld. Entonces Naofumi empieza a dudar. Y por otro lado, vemos cómo Main reúne a varios soldados y magos en el bosque para que prendan fuego a una montaña e intenten así hacer que Naofumi y los demás se van. Y ahí Naofumi nota el fuego, así que decide continuar avanzando con las chicas antes de que el fuego llegue. Ellos. Y luego al día siguiente, Naofumi va a comprar suministros y recopilar información, y allí descubre que cerraron los puntos de control y hay patrullas en las fronteras, siendo esta la razón por la cual ahora será difícil ir a Siltveld. Y al enterarse de esto, Naofumi se reúne con las chicas para hablar con ellas sobre lo que escuchó, y allí decide ir a ver a la reina de Melromarc. Y después de avanzar un poco, los chicos llegan a un área donde viven muchos semi-humanos, lo que hace que Melty recuerde que tiene un amigo noble en esta región. Entonces ella dice a los chicos que él puede ayudar. Ellos. Pero luego Raphtalia comienza a recordar su aldea, que fue invadida por varios soldados rebeldes después de la primera ola. Entonces, ahí, Melty se da cuenta de toda la corrupción que existe en su entorno. Reino, esta es la razón por la que empiezas a sentirte mal por no haber hecho nada. Pero en ese momento aparece un noble llamado Van, que resulta ser el amigo noble de Melty, así que invita a los chicos a hablar en su mansión, y una vez allí Van descubre la verdadera situación actual de los chicos, ya que escuchó que Naofumi quemó la montaña para escapar, así que allí Naofumi se da cuenta de que Main lo culpó de nuevo por algo que no hizo hacer, y después de esto Van ordena traer comida para los chicos, así que las chicas se emocionan al ver esto. Sin embargo, Naofumi les dice que la comida podría ser envenenado, entonces Van decide probar un bocado de la comida de Naofumi para poder confiar en él. Y al presenciar esto, los chicos deciden comer y luego comienzan hablando, y allí Van menciona a Melty que viajar con Naofumi lo ha hecho cambiar para mejor, ya que antes siempre intentaba actuar como un adulto responsable. Así que Melty se siente avergonzada al escuchar esto, y luego Van envía a los chicos a la habitación. Y allí Melty le pregunta a Naofumi por qué no descansa, a lo que él responde diciendo que podrían ser atacados en cualquier hora. En ese momento, Raphtalia le dice que ella observará en su lugar, a lo que Naofumi acepta y decide ir a dormir y descansar. Entonces Melty se enoja cuando ve que Naofumi aún no confía completamente en ella, y allí, Philo le pide a Melty que la acompañe a explorar la mansión, a lo cual ella acepta. Y por otro lado, Raphtalia le pide a Naofumi que trate a Melty con amabilidad. Sin embargo, Naofumi decide ignorarla y continuar durmiendo. Y luego por la noche vemos como Naofumi se despierta, y allí se encuentra con Melty, quien le dice que no sabe si debería simplemente estar huyendo, ya que siendo parte de la realeza todavía tiene muchas cosas por hacer. Pero entonces Naofumi le dice que ahora mismo la prioridad es escapar para que pueda pensar más tarde en lo que debería hacer. Sin embargo, Melty sigue sintiéndose mal por no poder hacer nada por ella. Reino. Entonces Naofumi le pide que descanse un poco, y allí él le dice que está seguro de que hay algo que solo ella puede. Lo hace. Entonces Melty decide agradecerle, y después de esto Naofumi nota cómo Raphtalia aún sigue teniendo pesadillas sobre su pasado, así que ahí él se da cuenta de que no lo ha superado todavía. Y luego al día siguiente Raphtalia se despierta de su pesadilla, y ahí Naofumi menciona que están en problemas, ya que varios soldados están llevando a Van. Y justo entonces el sirviente de Van aparece en el habitación, y allí les dice que un noble de la ciudad vecina acusó a Van de ayudar a Naofumi, siendo esta la razón por la que se lo llevan. Y luego la criada decide esconder a Naofumi y Raphtalia en la cocina, para evitar que los soldados los descubran. Y en ese momento Melty aparece para hablar con los soldados, que revelan estar al servicio de un noble llamado Idol, que es sobre el hombre que esclavizó y torturó a Raphtalia cuando era pequeña, siendo esta la razón por la que Raphtalia se enfurece. Pero en ese momento Naofumi la detiene para evitar ser descubiertos, y ahí Melty decide encubrir a Naofumi, así que va a la mansión de Idol para preparar su viaje a la capital, lo que permite que Naofumi y Raphtalia no sean descubiertos. Y después de esto conocen a Philo, quien fue ocultado por Melty para que no descubierto. Entonces en ese momento Naofumi decide confiar en Melty e ir a salvarla. Y luego por la noche vemos cómo los chicos se infiltran en la gran mansión de Idol, así que en ese momento comienzan a derrotar a varios de sus guardaespaldas. Y en el camino Raphtalia comienza a recordar varios momentos de su pasado, pero aún así decide seguir adelante. Y después de esto los chicos logran encontrar a Melty y Van, así que Idol intenta amenazarlos con matar a Melty. Sin embargo, Naofumi la salva con gran facilidad, así que Idol se enoja con ellos y amenaza con matar ellos, pero luego Raphtalia decide enfrentarse a Idol por su cuenta.
y al ver que no puede vencerla, Idol comienza a suplicar por su vida, lo que hace que Raphtalia recuerde a los semihumanos que también le pidieron misericordia, así que se enoja aún más. Y en eso, Idol recuerda que Raphtalia proviene del pueblo de semihumanos que él invadido, entonces él le dice que si no los hubiera comprado, habrían muerto de hambre. Sin embargo, Raphtalia le pide que guarde silencio, ya que aún no ha olvidado toda la tortura que recibió, así que Idol decide arrodillarse para pedirle perdón a Raphtalia. Sin embargo, ella comienza a cegarse por el odio, por lo que Naofumi decide intervenir, y luego ella pregunta a Raphtalia si matar a Idol la ayudará a superar su pasado. Y después de esto, él le dice que no solo se volvió fuerte como espadachina, así que al escuchar estas palabras, Raphtalia recobró el sentido, y allí Raphtalia le dice a Idol que si lo mata se convertirá en una cobarde como él. Decide perdonarle la vida para que pueda vivirla pagando por sus crímenes. Pero entonces Idol se enoja cuando se siente humillado por un semihumano, lo que le hace decidir atacar a Raphtalia de manera sucia, por lo que ella comienza a defenderse, y luego Idol accidentalmente tropieza con una de sus armas, lo que hace que caiga por el acantilado desde su ventana. Entonces allí Naofumi le dice a Raphtalia que no es su culpa, y después de esto Melty decide curar a Van, quien menciona que deberían huir ahora mismo, pero antes de eso los chicos deciden ir a la de Idol, sótano, ya que allí estaban los esclavos semihumanos que él torturaba, y luego los chicos deciden entrar allí, y en ese momento Raphtalia comienza a recordar su pasado, donde vemos cómo decide ser positiva después de la muerte de sus padres, ya que de esta manera puede animar a los aldeanos a reconstruir su pueblo después de la primera ola. Así que en ese momento Raphtalia da un discurso a todos para que su pueblo pueda ser tan próspero como antes, y allí uno de sus amigos llamado Kel decide apoyarla. Y en eso, la mejor amiga de Raphtalia, llamada Rafana, también apoya su idea, lo que hace que todos se animen a reconstruir el pueblo. Y después de esto, todos notan cómo varios soldados se acercan a ellos, lo que hace que los aldeanos piensen que esta es la ayuda del rey. Sin embargo, resulta que estos son soldados de Idol, que parecen capturar a todos los semihumanos y usarlos como esclavos. Y después de esto, Raphtalia está encerrada en el sótano con Rafana, donde comienzan a ser torturadas diariamente por Idol. Sin embargo, Raphtalia decide no perder la fe, por lo que menciona a Rafana que el héroe del escudo vendrá a salvarlas. Y allí Raphtalia nota cómo Rafana comienza a enfermarse después de tanta tortura, pero aún así intenta animarla a continuar peleando, así que Raphtalia le da una pequeña bandera hecha de desechos de la celda, que representa la bandera que pertenecía a la gente de Boat, así que Rafana está feliz de recibir esto. Pero un día vemos como un soldado busca a Raphtalia ya que ha sido vendida al comerciante de esclavos Belaucas, por lo que Raphtalia comienza a preguntar al soldado qué pasará con Rafana. Sin embargo, el soldado la ignora y la echa de la mansión, y después de esto volvemos al presente donde Van revela que todavía hay 3 esclavos sobrevivientes, así que los chicos se apresuran a ayudarlos y en eso vemos como uno de ellos es Kel, así que Raphtalia se alegra de ver que él todavía está vivo. Sin embargo, Kel no puede reconocerla ya que ella ha crecido mucho, así que Raphtalia le recuerda los momentos que vivieron juntos en su infancia. Pueblo, lo que hace que Kyle se dé cuenta de que realmente es Raphtalia. Y después de esto, Naofumi decide curar las heridas de Kyle, así que Kyle está contento de ver que el héroe del escudo realmente existe. Y allí menciona que a Rafana le hubiera encantado conocerlo, y al escuchar esto, Raphtalia pregunta qué le pasó a ella. Entonces Kyle decide decirle la verdad, y después de esto vemos como Raphtalia se dirige hacia la celda donde estaba Rafana, pero una vez allí solo encuentra a Rafana, cadáver, lo que hace que Raphtalia comience a llorar. Y por otro lado, Melty está horrorizada al ver lo que está sucediendo dentro de ella. Reino, y allí Van le dice que esto ocurre en más de un lugar en Melromark, lo que deja a Melty asombrada. Y después de esto, Naofumi le dice a Raphtalia que deben darle a Rafana un apropiado entierro. Pero luego Raphtalia comienza a sentirse culpable, porque si hubiera sido más fuerte, Rafana y muchos otros estarían vivos. Sin embargo, Naofumi le dice a Raphtalia que no ha hecho nada malo, y allí él le dice que si no la hubiera conocido, no habría podido confiar en nadie, así que Raphtalia se sorprende al escuchar esto. Y luego Naofumi le dice que no permitirán que haya más niños como ella, lo que hace que Raphtalia recupere su deseo de luchar. Así que con eso Raphtalia decide despedirse oficialmente de Rafana. Y después de esto los chicos salen del sótano de Idol para escapar de la mansión, pero en ese momento se nos revela que Idol todavía está vivo y allí activa un monumento que mantiene a un monstruo sellado dentro. Y en ese momento Idol deshace el sello ya que quiere vengarse de Naofumi y Raphtalia. Y en ese instante vemos cómo aparece un antiguo dragón llamado Tyrant, que aplasta a Idol con un solo pisotón. Y después de esto, el tirano comienza a causar un gran desastre a lo largo de la mansión, así que los chicos deciden esconderse en un lugar seguro con los semihumanos. Y entonces Naofumi empieza a preguntarse qué deberían hacer ahora. Pero entonces el tirano aparece frente a ellos, lo que hace que Naofumi se sorprenda de que los encontrara tan rápido. Y luego se da cuenta de que si el tirano los ataca, estarán perdidos. Pero en ese momento Philo se acerca rápidamente al tirano para atacarlo, y allí Naofumi decide prepararse para luchar.
lo que hace que Melty mencione que pondrá en peligro a todos los habitantes de la zona, a lo que Naofumi responde diciéndole que planea sacar al tirano de la ciudad, y en ese momento Melty nota que Philo y el estómago del tirano están brillante. Entonces ella le dice que es posible que el tirano esté siguiendo a Philo, lo que les permitiría sacar al tirano de la ciudad usando a Philo como cebo, y ahí Naofumi se da cuenta de que todavía tiene que encargarse del semi-humano. Niños. Pero en eso, Van le pide que no se preocupe, ya que él se encargará de huir con los niños, lo que provoca que Raphtalia se ponga triste al tener que separarse de Kale. Otra vez. Pero luego Kale le dice que ahora es la compañera de los héroes del escudo, así que debe estar con él. Allí, Kale le dice que estará bien con Van, así que Raphtalia acepta ir con Naofumi, pero antes de irse le da a Kale la pulsera que Naofumi le dio, ella para que él pueda estar protegido. Y después de esto, Naofumi, Raphtalia y Melty se suben a Philo, y allí Philo comienza a traer al tirano fuera de la ciudad, y en el camino, Raphtalia se disculpa con Naofumi por haberle dado su brazalete, a lo que Naofumi responde diciéndole que ese brazalete es suyo, así que ella puede hacer lo que quiera con él. Y después de esto, vemos cómo Philo logra salir de la ciudad y llegar a un bosque, que comienza a atravesar a gran velocidad. Y al salir del bosque, los chicos llegan a un enorme lago, así que los chicos deciden enfrentar al tirano en ese lugar, y allí Naofumi usa su escudo de aire para detenerlo. Sin embargo, el tirano lo destruye con gran facilidad, lo que deja a Naofumi asombrado. Por otro lado, Philo y Raphtalia intentan herir al tirano, pero en eso él logra resistir todos sus ataques fácilmente, lo que pone a los chicos en desventaja. Así que Naofumi decide usar el escudo de ira. Sin embargo, una voz misteriosa aparece pidiéndole que no lo use. Escudo, ya que no debería depender de ese poder. Y en ese momento vemos cómo aparecen varios Filolial, y allí rodean a los chicos y al tirano. Y después de esto vemos cómo la reina de los Filoliales, llamada Fitoria, aparece del lago y les pide a los chicos que se aparten, ya que ella se encargará del tirano. Y en eso vemos cómo el tirano intenta atacar a Fitoria. Sin embargo, ella lo detiene sin ningún problema, y ahí el tirano intenta matarla usando su fuego. Respira, pero en eso Fitoria lo detiene fácilmente, y después de esto mata al tirano de un solo golpe, lo que deja a todos los chicos completamente asombrados, y después de esto, Fitoria decide presentarse oficialmente a los chicos, entonces les muestra su forma humana, y allí Fitoria le dice a Naofumi que siente algo siniestro que proviene de su escudo. Luego, él menciona que el precio por usar los poderes malditos es muy alto, así que ella le dice a Naofumi que no debería usarlos, ya que algún día no podrá controlarlos. Sin embargo, Naofumi le dice que necesita el escudo de ira para sobrevivir, así que Fitoria decide terminar la conversación ahí. Y después de esto, ella invita a los chicos al área de los Filolial a través de su carruaje, con el cual rápidamente los teletransporta a la Tierra Santa de los Filolial. Y allí, él les dice a los chicos que deberían descansar un poco, así que empiezan a preparar la cena. Y después de esto, Fitoria decide hablar a solas con Naofumi, a lo cual él acepta. Y allí, ella le pide que explique cómo terminó luchando contra el tirano, a lo cual Naofumi le dice que pensó que él les ayudó porque ya lo sabía. Pero luego Fitoria menciona que solo fue a ver al candidato para reina, que resulta ser Philo. Y allí Naofumi decide contarle todo a Fitoria. Y después de escuchar esto, Fitoria se enoja, ya que no puede creer que los 4 héroes estén peleando. Y luego Fitoria le pregunta por qué no participan en el resto de las olas del mundo, lo que sorprende a Naofumi, ya que él solo creía que las olas ocurrían en el reino de Melromarc. Pero en eso, Fitoria menciona que antes cada reino convocaba a un héroe para lidiar con las olas. Sin embargo, en Melromarc decidieron convocar a los 4, y ahí Fitoria revela que fue criada hace cientos de años por un héroe, quien le pidió que impidiera que los héroes del futuro se pelearan entre ellos. Y después de esto, él le dijo que si se peleaban, ella tenía que matarlos, para invocar nuevos héroes con los valores correctos. Así que Fitoria le pide a Naofumi que se reconcilie con los otros héroes, porque si no luchan juntos, el mundo podría llegar a su fin, y en eso ella le dice que no podrá luchar por el mundo sola, a lo que Naofumi responde diciéndole que es más fuerte que todos los héroes. Pero Fitoria le dice que un día su poder no será suficiente, y luego Fitoria insiste nuevamente en que se reconcilie con los héroes, a lo que Naofumi se niega ya que considera que fueron ellos y el reino quienes rechazaron él. Y luego al día siguiente vemos como los chicos empiezan a comer, pero en ese momento Fitoria interrumpe. Desayuno y allí encierra a Melty en una prisión de viento para mantenerla como rehén. Luego Fitoria le pide a Naofumi que prometa que se reconciliará con los otros héroes, a lo que Naofumi responde que no puede hacerlo. Entonces ella le dice que en ese caso tendrá que convocar nuevos héroes ya que eso es lo mejor para el mundo, y allí Naofumi le dice que si quiere, mátenlo. Luego él lo acepta, pero en eso también le dice que luchará para sobrevivir. Sin embargo, Fitoria decide usar una habilidad que anula los poderes del escudo, y allí les pide que le demuestren que su grupo puede detener las olas, sola. Entonces Fitoria menciona que Philo peleará contra ella en un 1 contra 1, a lo que Philo acepta.
Fitoria crea un campo para que nadie intervenga en la pelea, y en eso vemos cómo Philo se equipa con unos guantes de fuerza que Erhard le dio, para enfrentar a Fitoria. Sin embargo, Fitoria revela que es mucho más superior a ella. Al ver que Philo no puede ganar, Naofumi intenta liberar a Melty, pero en ese momento Fitoria usa magia que hiere gravemente a Naofumi, lo que le impide intentar sacar a Melty de la prisión de viento. Y después de esto, Fitoria comienza a reunir poder mágico del aire para matar a Philo, así que Naofumi anima a Philo a no rendirse, lo que hace que Philo decida reunir magia y atacar a Fitoria con todas sus fuerzas. Y en eso, Philo logra atravesar la defensa de Fitoria y causarle un pequeño rasguño, así que Fitoria decide terminar el duelo. Y ahí ella revela que todo esto fue una prueba para Philo, la cual logró superar. Así que Fitoria le da una corona a Philo, con la cual la reconoce como su sucesora, y en eso la corona se convierte en un candado. Entonces Fitoria le dice que a medida que crezca, más candados crecerán, y después de esto, Fitoria usa uno de sus candados en el escudo de Naofumi, lo que permite desbloquear nuevas habilidades. Y luego por la noche, Fitoria decide hablar con Naofumi, de nuevo a quien le pregunta si alguna vez intentó probar su inocencia, a lo que Naofumi responde diciendo que no. Entonces ahí Naofumi decide estar de acuerdo con Fitoria, y después de esto Naofumi menciona que hará lo que pueda para reconciliarse con los héroes. Y después de un rato, Fitoria decide usar su magia en la armadura de Naofumi, lo que hace que tus estadísticas aumenten, y ahí le dice que su magia detendrá parte de la corrupción de la maldición, escudo. Pero aún así, Fitoria le pide que evite usarlo, por lo que Naofumi le agradece, lo que hace que Fitoria vea al héroe que la crió en Naofumi por un momento. Y después de esto, Fitoria teletransporta a los chicos cerca de Melromark para que Naofumi pueda resolver sus problemas con los otros héroes, y en eso Fitoria le pide a Naofumi que cuide de Philo, a lo que él acepta. Así que, después de esto, los chicos comienzan su viaje de regreso a Melromark, y después de un rato llegan a la frontera, y allí Naofumi decide ir a la entrada para intentar hablar con Ren o Itsuki. Pero una vez en la entrada, los chicos se encuentran con Matoya, lo que hace que Naofumi piense que ha tenido mala suerte. Sin embargo, Naofumi intenta hablar con Matoya para poder entender todo lo que está sucediendo. Sin embargo, Naofumi nota que Matoya es muy molesto y ahí comienza a atacar a Naofumi con furia, lo que hace que Naofumi no entienda qué está pasando. Y en eso Matoya revela que se supone que Itsuki y Ren fueron asesinados por él, siendo esta la razón por la que Matoya quiere vengarse matando a Naofumi. Y allí Naofumi intenta hacerle ver la razón, pero Main interviene y convence a Matoya de que Naofumi es el enemigo. Y luego ella crea una jaula de rayos donde el grupo de Naofumi y el grupo de Matoya quedan atrapados. Entonces, en ese momento, ambos grupos comienzan a pelear, y durante la pelea vemos cómo Matoya usa la magia de sus compañeros para crear una nueva habilidad combinada que utiliza para atacar. Naofumi, que logra causar un rasguño a Naofumi a pesar de usar su escudo. Pero en eso, Naofumi nota cómo también puede usar una técnica combinada con Raftalia, por lo que le pide a Raftalia que active su magia, lo que les permite crear una técnica llamada ocultación. Escudo, con el cual Naofumi logra absorber los puntos de habilidad de Matoya. Y después de esto, vemos como Philo usa su agilidad para enviarlo volando de una sola patada, y luego ella combina su poder mágico con el de Melty, lo que les permite crear magia combinada con la que derriban a todo el grupo de Matoya. Así que Matoya está asombrado de presenciar la fuerza del grupo de Naofumi. Y después de esto, Naofumi intenta convencer a Matoya de nuevo, pero en ese momento Philo siente que algo malo está por suceder. Así que le pide a Naofumi que use el máximo poder de su escudo para protegerlos a todos, a lo cual Naofumi acepta. Y entonces vemos como un enorme rayo de magia cae sobre ellos. Sin embargo, los chicos logran sobrevivir gracias a Naofumi. Y después de esto, vemos que la causa de este ataque fue el arzobispo, y allí revela que planea derribar a la realeza y héroes, ya que estos solo han traído problemas para el reino, siendo esta la razón por la que decidió matar a Ren e Itsuki. Así que Matoya se da cuenta de que Naofumi es inocente. Y después de esto, el arzobispo revela que tiene una imitación legendaria que es capaz de tomar la forma de las legendarias de los héroes, armas. Sin embargo, esto requiere una gran cantidad de poder mágico para usar, siendo esta la razón por la que ha decidido usar a los creyentes de la iglesia para usar su magia. Y al presenciar esto, Matoya intenta atacarlo usando una habilidad de su lanza. Sin embargo, el arzobispo lo detiene fácilmente con su barrera mágica, entonces Matoya decide usar su técnica combinada con sus compañeros. Pero en eso, el arzobispo revela que no ha recibido ningún daño, ya que todos los creyentes están usando su magia hasta quedar inconscientes. Así que Naofumi comienza a preguntarse qué debería. En ese momento vemos cómo el arzobispo recibe un ataque sorpresa que logra causar daño, y luego se nos revela que este ataque fue causado por Ren e Itsuki, quienes revelan a los chicos que todavía están vivos. Itsuki menciona que comenzaron a investigar la iglesia porque pensaban que yo me estaba escondiendo, algo que causó que fueran llevados a una trampa.
Sin embargo, fueron salvados a tiempo por Shadow. Y después de contar esto, Ren e Itsuki atacaron al arzobispo, luchando juntos, lo que les permite romper su defensa nuevamente y dejar su arma sin magia. Y luego le dicen que la reina está en camino con sus soldados de élite. Y al escuchar esto, los creyentes comienzan a dudar. Entonces allí, Itsuki le pide al arzobispo que se rinda ahora mismo. Sin embargo, el arzobispo se niega a hacerlo, y allí convence a los creyentes de continuar teniendo fe, así que continúan dando su magia al arzobispo, y al ver esto, los héroes deciden luchar juntos para detenerlo. Sin embargo, Naofumi comienza a crear una estrategia con las chicas, ya que no quiere luchar junto a los tres héroes, y allí comienza a culparlos por haber sido héroes irresponsables, ya que causaron grandes problemas en el reino, siendo esta la razón por la que el arzobispo es en parte. Así que allí los chicos comienzan a reflexionar sobre sus acciones, pero en eso vemos como el arzobispo usa el poder de su arma para atacarlos. Entonces Naofumi usa su escudo para defenderlos a todos. Y después de esto les dice a los héroes que son iguales al arzobispo, ya que todos se dejan llevar por su propio ego. Pero en eso Naofumi menciona que hizo una promesa a Fitoria, así que decide luchar junto a ellos para derrotar al arzobispo. Y en ese momento el arzobispo utiliza una técnica llamada catedral, con la cual crea un espacio donde su fuerza y defensa aumentan considerablemente, y luego Ren e Itsuki atacan al arzobispo con todo lo que tienen. Fuerza, sin embargo, anula sus técnicas fácilmente, por lo que Filo y Raftalia deciden unirse a la pelea, y allí logran herir al arzobispo. Sin embargo, él logra recuperarse rápidamente gracias a los creyentes, así que esta vez Naofumi decide hacer un ataque combinado con Matoya, lo que permite a Naofumi usar una técnica de fuego contra el arzobispo. Pero entonces, el arzobispo detiene su ataque con gran tranquilidad, ya que los ataques malditos de Naofumi son más débiles dentro de la catedral. Y después de esto vemos como varios creyentes comienzan a morir después de agotar toda su magia, lo que sorprende a los chicos al ver lo peligroso que es el arzobispo. Pero luego Naofumi nota que ha desbloqueado una nueva habilidad maldita, por lo que decide usarla para derrotar al arzobispo, lo cual preocupa a las chicas por Naofumi, pero luego él les dice que no le pasó nada al final, el tiempo, así que allí menciona que esta vez él también tendrá el control. Y después de esto Naofumi activa el escudo maldito, y en eso vemos cómo intenta resistir la ira del dragón. Sin embargo, menciona que la ira que siente también es suya, así que en eso Naofumi comienza a recordar los malos momentos que ha experimentado, lo que hace que comience a ser consumido por el odio. Pero en ese momento Naofumi escucha las voces de las chicas, y ahí comienza a recordar sus aventuras con ellos, lo cual causa que Naofumi recupere la conciencia, y en eso vemos como las chicas están abrazando a Naofumi, lo que causó quemaduras debido al escudo de ira. Entonces Naofumi les pide disculpas y les da las gracias. Después Naofumi pide ayuda a los otros héroes para vencer al arzobispo, lo que los sorprende, pero deciden trabajar juntos. Así que todos allí empiezan a destruir las defensas del arzobispo más fácilmente, lo que hace que el arzobispo comience a debilitar, así que usa una técnica especial para matar a todos los héroes. Pero en ese momento vemos como la reina interviene en la pelea, y allí usa su magia de hielo para detener al arzobispo, lo que permite a Naofumi usar su nueva técnica llamada sangre. Sacrificio, y en eso vemos como Naofumi pierde mucha sangre para activar su técnica, que devora al arzobispo en un instante, poniendo fin al conflicto. Sin embargo, Naofumi cae inconsciente tras usar el sacrificio de sangre. Entonces las chicas empiezan a preocuparse al ver a Naofumi en ese estado. Pero en ese momento vemos como la reina aparece frente a ellos, y allí menciona que no dejará que el héroe del escudo muera. Y después de 3 días, vemos como Naofumi se despierta en el castillo de Melromarc. Así que las chicas están felices de presenciar esto, y luego vemos como la reina entra en la cuarto y allí aparece ante Naofumi como Mirelia, y después de esto Mirelia decide hablar con Naofumi para contarle todo. Entonces ella revela que no era Melromarc porque fue a una reunión mundial en la que decidieron cómo enfrentar las olas de destrucción, y ahí menciona que se acordó que cada uno de los grandes reinos convocaría a un héroe. Sin embargo, Alt se adelantó y convocó a los 4 en 1215. Melromarc, esta es la razón por la que Mirelia tuvo que ir a calmar a los otros reyes, y ahí Naofumi menciona que en otro reino tal vez no habría sido así. Odiado, a lo que Mirelia responde confirmando lo que ella dice, ya que en el reino de Sylveld, el héroe del escudo es adorado como un dios, y ahí Mirelia menciona que Alt odia a los héroes del escudo por esta razón, ya que protegen a una raza que mató a varios de sus parientes en el pasado, y después, contando esto, Mirelia le dice a Naofumi que ella se encargará de limpiar su nombre, ya que Melromarc no puede sobrevivir sin el héroe del escudo. Sin embargo, Naofumi le dice que no planea quedarse en esto reino, y luego menciona que irá a donde aparezcan las olas y se irá cuando terminen, ya que de esa manera Naofumi podrá regresar a su mundo más rápidamente. Así que ahí Mirelia entiende a Naofumi. Decisión. Y después de esta charla, vemos cómo Mirelia comienza el juicio de Alt y Mané, que decide transmitir a todo el reino, y allí Mirelia usa un sello de esclavo para que no puedan mentir. Así que después de esto, los aldeanos descubren que Mané engañó a todos para que pensaran que Naofumi era un criminal, y por otro lado, Alt ayudó a que la situación de Naofumi empeorara.
Así que después de este juicio, Naofumi logra probar su inocencia ante todo el reino. Y después de esto, Alt y Mene son condenados a muerte. Así que después del juicio vemos cómo son llevados a la guillotina, y allí Mene le pide a Matoya que la salve. Sin embargo, Matoya se niega a hacerlo después de haber sido engañada por ella, lo que deja a Mane sorprendido. Pero en ese momento vemos cómo Naofumi decide detener la ejecución, y allí él mismo decide dejar que Alt y Mene vivan con uno, condición que consiste en que ahora Alt es llamado basura y Mene es llamado perra, lo cual Mirelia acepta de buena gana, ya que ella tampoco quería ejecutar a su esposo e hija. Y después de esto, Naofumi le dice a Mirelia que colaborará con Melromarc. Sin embargo, esto también ayudará a los otros reinos, ya que él se considera un héroe que salva al mundo de las olas. Y después de un tiempo vemos cómo los chicos visitan la iglesia de Melromarc, donde notas que ahora también adora al héroe del escudo. Así que Naofumi decide subir de clase con las chicas usando el reloj de arena. Y después de esto, los chicos se encuentran con Mirelia, a quien le dicen que no tuvieron la opción de elegir una clase. Y allí Mirelia menciona que esto puede suceder a veces, ya que ciertos objetos equipados fuerzan una mejora de clase a una específica. Y después de esta explicación, Mirelia menciona que se celebrará un banquete esta noche, así que Naofumi decide rechazar la invitación. Sin embargo, Mirelia le dice que el banquete es en realidad una fachada, ya que quiere tener una reunión secreta con los 4 héroes. Así que más tarde por la noche vemos cómo las chicas asisten al banquete. Y mientras tanto, Mirelia se reúne con los 4 héroes a solas, y en eso vemos como un aliado de Itsuki comienza a insultar a Raftalia por ser semi-humana. Y luego comienza a insultar a Naofumi frente a ella, lo que provoca que Raftalia se enoje y comience un escándalo en el banquete. Y por otro lado, Mirelia habla con los chicos sobre una isla llamada Kal Mira que se ha convertido en un área donde la experiencia obtenida aumenta, por lo que recomienda que los chicos vayan a esa isla ya que a causa de Mayo los héroes no han podido subir de nivel correctamente. Y allí Mirelia menciona que esta es una buena oportunidad para que todos obtengan juntos para que pudieran compartir información entre ellos. Sin embargo, los 3 héroes deciden no colaborar, ya que lo consideran una pérdida de tiempo. Pero luego Mirelia les dice que si continúan con esa actitud, todos morirán en la próxima ola, ya que Naofumi es actualmente el único capaz de sobrevivir con su propia fuerza. Así que al escuchar esto, los héroes deciden compartir información, lo que permite a Naofumi aprender varias cosas útiles. Una de ellas es la habilidad de teletransportarse a una ubicación registrada. Pero después de hablar un rato, los chicos discuten entre sí nuevamente, lo que hace que Naofumi decida retirarse de la reunión. Y después de esto, Naofumi se encuentra con Raftalia, quien revela que él también causó una pelea durante el banquete. Pero después de esto, Naofumi decide seguir cumpliendo la promesa que hizo a Fitoria, así que decide confiar en la información que le dieron los héroes. Y luego, al día siguiente, los chicos comienzan a viajar hacia el puerto de Melromarc, pero a lo largo del camino. En el camino deciden detenerse en el pueblo de Raftalia, donde están enterrados los restos de Rafana. Y después de esto, vemos cómo los chicos llegan al puerto donde se encuentran con los otros héroes para viajar a Kal Mira Isla. Y una vez dentro del barco, Naofumi conoce a 2 aventureros llamados Lark y Teresa, quienes no creen que Naofumi sea el héroe del escudo, ya que piensan que el héroe del escudo es un villano cruel. Entonces Lark trata a Naofumi amablemente, creyendo que no es el héroe que odia. Y después de esto, Teresa descubre que Naofumi es un buen joyero, así que le encarga preparar un accesorio usando material de alta calidad, a lo cual Naofumi acepta. Entonces Teresa está feliz de escuchar esto, y después de unas pocas horas de viaje, vemos cómo los chicos llegan a Kal Mira, donde son recibidos por el gerente de la isla llamado Havenberg, que se ve obligado a hablar solo con Naofumi, ya que los otros héroes están mareados por haber viajado en barco, y allí te da las instrucciones y reglas de la isla. Y después de esto, el grupo de Naofumi se reúne nuevamente con Lark y Tears, quienes proponen a Naofumi formar una alianza para subir de nivel más rápido, y viendo que parecen ser aventureros fuertes, Naofumi decide aceptar. Entonces Lark le dice a Naofumi que mañana se reunirán para luchar juntos. Y después de unas horas, los chicos deciden cazar monstruos y allí se dan cuenta de que incluso los monstruos más débiles otorgan mucha experiencia, por lo que deciden aprovechar esto. Pero después de un tiempo, vemos cómo se encuentran con los grupos de los otros héroes que comienzan a luchar por el área en la que están subiendo de nivel. Así que al presenciar esto, Naofumi decide ir a otro lugar desolado, donde comienza a luchar contra varios monstruos con Raftalia y Filo, y allí Naofumi crea algunas armas hechas de un monstruo para las chicas, ya que sus antiguas armas se han desgastado por luchar tanto. Y luego por la noche vemos cómo los chicos han obtenido objetos de calidad, y ahí se da cuenta de que es mejor para ellos luchar por la noche. Y en eso vemos cómo Lark y Teresa aparecen frente a los chicos, ya que estaban preocupados porque aún no habían regresado. Así que en ese momento deciden regresar al pueblo con Lark y Teresa, y ahí vemos cómo todos comienzan a beber y celebrar juntos. Y luego al día siguiente Naofumi le da el accesorio que creó a Teresa, así que ella está feliz y le paga una gran suma de
dinero, lo cual deja a Naofumi asombrado. Y después de esto, los chicos deciden subir de nivel con Lark y Teresa, y allí Naofumi se da cuenta de que son muy fuertes, así que logran subir muchos niveles juntos. Y después de esto, Naofumi propone que continúen subiendo de nivel como grupo. Sin embargo, Lark le dice que pelearán por separado de ahora en adelante, a lo que Naofumi acepta. Y después de esto, Naofumi decide tomarse un día de descanso con las chicas en la playa, pero luego Philo le dice que ha encontrado una isla bajo el agua, así que Naofumi decide ir a explorarla usando trajes especiales. Y una vez allí, entran en un templo antiguo que posee un reloj de arena y en ese Naofumi descubre que en 2 días habrá una ola en Calmira. Así que decide contarle a Mirelia sobre esto, quien decide prepararse para la ola que aparecerá en el mar, así que envía a sus mejores soldados junto con los héroes en gigantes, barcos. Y en eso Naofumi nota como Lark y Teresa también han aparecido para ayudar, así que las chicas están felices de verlos. Y después de esto vemos como la ola está a punto de comenzar, por lo que todos son transportados al campo de batalla donde comienzan a aparecer varias criaturas marinas. Así que todos los soldados lanzan varias bombas de licor que usan para aturdir monstruos, lo que les permite cazarlos más fácilmente. Y en eso vemos cómo aparece la cabeza de la ola, entonces los chicos se dan cuenta de que es una ballena interdimensional que resulta ser bastante fuerte bajo el agua. Así que Naofumi decide entrar al mar con Philo, y allí llama la atención de la ballena con uno de sus habilidades, lo que le permite hacer que la ballena salga del agua para que los otros héroes ataquen a la ballena con sus armas sagradas. Sin embargo, estos no logran causar ningún daño, y en ese momento Raftalia ataca a la ballena desde una gran distancia y causa una herida. Entonces Naofumi se da cuenta de que Raftalia ahora causa más daño que los otros héroes. Y por otro lado, vemos como varios monstruos invaden uno de los barcos, así que Melty usa su magia para expulsarlos, pero luego es capturada por uno de los monstruos que intenta arrastrarla al fondo del mar. Sin embargo, Lark aparece y la salva, y después de esto, derrotan los monstruos que invadieron el barco en una caída. Vuela, lo que hace que todos queden asombrados al presenciar su fuerza, y allí decide trabajar con Naofumi para derrotar a la ballena, así que en eso Naofumi una vez más atrae la atención de la ballena bajo el agua, lo que te permite llevarlo a la superficie, y allí Lark hiere gravemente a la ballena, así que Philo la ataca para mantenerla fuera del agua, lo que permite a Lark hacer una técnica combinada con Teresa para matar a la ballena con un solo ataque. Y después de esto, los 3 héroes se acercan al cuerpo de la ballena para recolectar el botín. Sin embargo, Lark los envía volando con un solo ataque, así que Naofumi le pide a Lark una explicación, y allí él revela que él y Teresa son héroes al igual que Naofumi. Sin embargo, estos pertenecen a otro mundo que también es atacado por las olas. Y luego Lark le dice que si mata a los héroes de su mundo puede ser guardado. Entonces allí Naofumi aprende el verdadero propósito de las olas, y en eso Lark decide matar a Naofumi. Así que en ese momento vemos como el grupo de Naofumi comienza a luchar contra Lark y Teresa, pero después de un rato vemos como Glass entra al campo de batalla, y allí se nos revela que Lark y Teresa son aliados de Glass, así que Glass comienza a ayudarles para matar a Naofumi. Y en eso, ella combina sus poderes con Teresa, quien usa el accesorio que Naofumi le dio para aumentar su poder mágico. Poderes. Así que Naofumi protege a las chicas del ataque de los otros héroes con sus habilidades. Y después de esto, Naofumi nota que Glass tiene miedo de su escudo de ocultación, así que en ese momento decide luchar contra Glass solo. Y allí Naofumi les pide a las chicas que cuiden de Lark y Teresa, lo que ellas aceptan. Así que Naofumi lleva a Glass a un barco vacío y allí le pregunta si ella también es una heroína de la suya. Mundo, a lo que ella responde diciéndole que es la heroína de los fanáticos. Y después de revelar esto, Glass comienza a atacar a Naofumi, pero entonces Naofumi usa el escudo de ocultación, lo que causa un gran daño a Glass. Así que ahí, él le pide que se vaya para que la oleada termina. Sin embargo, Glass le dice que la batalla no terminará hasta que uno de ellos muera, así que intenta atacar a Naofumi, que se defiende usando el escudo de ocultación nuevamente. Entonces él le pregunta a ella, detente, porque si ella sigue peleando, morirá. Pero luego Lark le da a Glass una poción para recuperar su fuerza, lo que le permite atacar a Naofumi a pesar de usar el escudo de ocultación. Entonces Naofumi decide usar el escudo maldito, pero luego un miembro del grupo de Itsuki llamado Rishia interviene en el pelea, y allí ella envía barriles de licor sobre Glass, que Naofumi usa para que Glass se vea afectada por los efectos del licor. Entonces Lark y Teresa deciden retirarse con Glass, ya que el tiempo extra de la ola ha terminado, así que regresan a su mundo poniendo fin al conflicto. Y después de esto, Naofumi decide descansar por unos días en Calmira, donde se encuentra nuevamente con Rishia, quien fue expulsada del grupo de Itsuki por un error que no cometió. Y al comprender su situación, Naofumi decide pedirle que se una a él. Grupo, a lo que Rishia acepta con gran alegría. Y después de esto vemos como Naofumi se encuentra con Mirelia, quien le pregunta qué recompensa quiere por haberlo salvado. Todo. A lo que él responde diciendo que quiere convertirse en el gobernador del pueblo de Raftalia, lo que le permite reconstruirlo con la ayuda de sus habitantes y varios de sus amigos. Así que Raftalia te agradece por todo esto. Y ahí, Naofumi le dice que la historia del héroe del escudo comienza a partir de ahora.
Y después de esto vemos cómo la aldea de Raftalia llamada Loralona comienza a prosperar, lo que permite a Naofumi reclutar nuevos aliados para el pueblo, así que Naofumi está feliz de presenciar esto. Y por otro lado vemos cómo la anciana está entrenando a Risha y Kill para que puedan dominar una energía especial llamada Ki, y durante el entrenamiento la anciana se da cuenta de que Risha tiene un gran potencial, así que Risha está feliz de escuchar esto. Y en eso vemos cómo Naofumi aparece e interrumpe el entrenamiento. Allí le dice a Risha que no puede depender siempre del disfraz que lleva puesto, a lo que Risha responde diciéndole que el disfraz le da más confianza. Desde entonces nadie puede ver si está triste y eso le permite esforzarse aún más. Y después de esto se nos revela que queda una semana hasta que aparezca la próxima ola. Así que allí Kill le pregunta a la anciana si puede luchar cuando llegue ese día, a lo que la anciana responde diciendo que no, ya que aún no es lo suficientemente fuerte. Así que Kill le pide que lo entrene para prepararse para el futuro. Olas, lo que hace que la anciana se alegre de ver que Kill no ha perdido el ánimo. Pero luego vemos cómo la conversación es interrumpida por una figura en forma de murciélago, monstruos, que comienzan a atacar a toda Loralona. Entonces, en ese momento, Raftalia y Philo comienzan a luchar contra los invasores para proteger a los aldeanos, y allí logran matar a todos los monstruos con gran facilidad. Y después de esto, Naofumi decide absorber uno de los murciélagos, y al hacerlo se da cuenta de que estos son familiares de monstruos, que son criaturas creadas por un monstruo más fuerte. Entonces Raftalia se pregunta si estos son monstruos de una ola, a lo que Naofumi responde diciendo que no es posible porque la ola aún no ha llegado. Comenzó, y en ese momento se da cuenta de que la cuenta regresiva de la ola se ha detenido. Y después de esto, los chicos sienten la presencia de un monstruo en la distancia, lo que hace que Naofumi se pregunte qué está pasando. Y después de esto, vemos cómo los héroes se reúnen con Mirelia, donde descubren que los murciélagos han atacado todo el reino de Melromarc. Sin embargo, ningún héroe sabe aún de dónde vienen, y en eso Mirelia les revela que un espíritu tortuga legendario ha despertado, lo que ha causado que sus parientes ataquen a todos. Así que les pide a los chicos que trabajen juntos para detener a la tortuga. Sin embargo, deciden rechazar la solicitud de Mirelia, así que en ese momento todos los héroes excepto Naofumi se van de allí. Reunión. Y una vez afuera vemos cómo Itsuki se encuentra con Risha, a quien decides aceptar. Y después de esto, Itsuki se va con su grupo, pero luego Risha lo detiene y le pregunta si puede ser su compañera. De nuevo, a lo que Itsuki responde diciendo que no, ya que considera que Risha no le es de utilidad en su situación actual, estado. Y allí Risha intenta insistir con su petición, pero luego es detenida por uno de los aliados de Itsuki, quien le dice que es demasiado débil y torpe para estar en su grupo. Entonces, al escuchar esto, Risha comienza a llorar, así que las chicas vienen a consolarla. Y por otro lado, Naofumi continúa hablando con Mirelia, quien menciona que la tortuga ya ha destruido varias áreas del este, y si continúa avanzando, también destruirá las de Naofumi. Pueblo. Así que allí Naofumi decide aceptar derrotar al espíritu de la tortuga, por lo que Mirelia le agradece. Y después de esto, el grupo de Naofumi visita a Erhard para mejorar su equipamiento, y allí Raftalia recomienda a Risha usar una espada. Sin embargo, Risha le dice que prefiere no usarla, ella ya que cree que es mala peleando con cualquier tipo de arma. Y en eso vemos como Raftalia tiene una nueva idea para que Risha se vuelva más fuerte, así que lleva a Risha a Belucas para que el sello de esclavitud sea colocado, ya que esto te permitirá mejorar más rápido al estar bajo la protección de Naofumi. Y en ese momento Naofumi le pide a Raftalia que se detenga, ya que no obligará a nadie más a convertirse en su esclavo, así que Raftalia se disculpa con Risha, pero luego Risha decide convertirse en la esclava de Naofumi, ya que quiere volverse más fuerte. Así que en eso vemos como Belucas comienza el ritual de la esclavitud, Celo, y después de esto Risha se convierte en esclava de Naofumi. Entonces Naofumi le pregunta a Risha si le importa tanto ser aceptada por Itsuki, a lo que ella responde diciendo que sí, ya que por eso decidió entrenar con Naofumi. Así que Naofumi decide ayudar a Risha, y después de esto les pide a las chicas que se preparen, ya que pronto viajarán al este para matar al espíritu tortuga. Y luego, al día siguiente, observamos cómo los chicos comienzan su viaje hacia el este, así que en el camino conocen nuevos pueblos y después de varios días, llegan al reino más cercano a la tortuga. Espíritu donde escuchan que varios reinos se han unido para matar a la criatura, y luego los chicos escuchan que los 3 héroes murieron tratando de matar a la tortuga, lo que provoca que Risha se moleste, así que allí decide seguir adelante por su cuenta para ver si Itsuki está bien. Pero en ese momento Naofumi decide detenerla junto con las otras chicas para calmarla. Naofumi le pide a Philo que hable con Fitoria a través de sus cerraduras para preguntar si los héroes están realmente muertos, y al hacerlo, Fitoria les revela que todavía están vivos. Entonces Naofumi le pide a Risha que se calme, y después de esto decide obtener información dentro del pueblo. Pero en ese momento vemos cómo aparecen más familiares del espíritu tortuga que comienzan a atacar a los aldeanos. Así que los chicos deciden luchar contra los monstruos para protegerlos a todos, pero al ver que hay muchos de ellos, Naofumi decide atraerlos a todos con su habilidad, y allí usa una nueva técnica llamada escudo tornado, con la cual derrota a varios enemigos al mismo tiempo.
Sin embargo, Naofumi nota cómo aparecen más monstruos, así que decide usar el escudo de la ira, que le permite matar a todos con un solo ataque. Pero en eso vemos cómo Naofumi está bastante cansado, así que las chicas deciden ir a ayudarlo. Y en ese momento vemos como una mujer misteriosa llamada Aust aparece frente a allí, y entonces ella reconoce a Naofumi como el héroe del escudo, por lo que Aust le pide a Naofumi que la mate, lo que confunde a Naofumi. Pero en ese momento vemos cómo la presencia de la tortuga aparece de nuevo, y después de esto los chicos notan que Aust ha desaparecido. Y después de unas horas, Naofumi asiste a una reunión organizada por varios generales que representan diferentes reinos del mundo, y luego comienzan a discutir sobre cómo deberían enfrentar a la tortuga. Y ahí se nos revela que esto se encarga de atacar áreas con alta población para que los reyes puedan deducir cuál será su próximo objetivo. Y en eso Naofumi pregunta a los generales cómo derrotarán a la tortuga, ya que no tienen tiempo que perder, así que menciona que deberían crear un plan pronto.